Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Sabrá usted, tal vez, que hoy el Congreso ha realizado el primer homenaje a las víctimas del franquismo, homenaje del que se han ausentado Partido Popular y Vox, y han hecho muy bien. Los que han rendido homenaje a las víctimas del franquismo han sido el Partido Socialista Obrero Español, principal responsable de la Guerra Civil, los herederos del Partido Comunista de España, principal responsable de la Guerra Civil, Esquerra Republicana de Cataluña, responsable también de la Guerra Civil, empezando por la Revolución del 34, los tres partidos, por cierto, con un luctuoso historial de matanzas en la retaguardia, asimismo el Partido Nacionalista Vasco, que durante la guerra tuvo una actitud bastante ambigua, porque en Álava, y en Navarra era más residual, estaban a favor del alzamiento, en Vizcaya y en Guipúzcoa no, luego, como usted sabe, se rindieron a los italianos y al final, en fin, el PNV, bueno. Y luego Bildu, o sea, los herederos de ETA, que ha sido la organización más criminal de España en el último medio siglo. Estos son los que han rendido hoy homenaje a las víctimas del franquismo y me parece que es importante decir quiénes son. Ya que estamos también, es importante decir, puesto que ellos lo sacan y es un tema al que hay que contestar. Paréntesis, aquí hay mucha gente del PP, que, sobre todo del PP, de más sitios también, pero bueno, que te dicen eso, no entres al trapo, porque lo que ellos quieren es que tú contestes no sé qué. No, mire, o sea, si a mí un señor me abofetea, pues yo le contesto, evidentemente. Claro, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? A propósito de las víctimas del franquismo, conviene recordar que, así como efectivamente durante la Guerra Civil pagaron muchísimos justos por pecadores en ambos bandos, muchísimos justos por pecadores, también pagaron pecadores, vamos, que no tenían otra solución que la pena de muerte. Y yo siempre cuento, no es una anécdota, es un caso bien real, del jefe de la Checa de la cárcel Modelo de Valencia, Loreto Apellaniz, que cuando llegan allí los nacionales se lo encuentran encerrado en una celda. Sus propios hombres lo habían dejado encerrado con todos los expedientes de sus crímenes para que le fusilaran los nacionales al llegar. ¿Qué se cree usted que es una guerra civil? Bueno, pues es eso. ¿Víctimas del franquismo? Por supuesto que sí. A estas alturas. Bueno, mientras Francina Armengol y compañía enseñaban el amuleto de las víctimas del franquismo a sus bases para enfervorizarlas, mientras tanto seguíamos conociendo pues que Aldama daba dinero a uno, daba dinero a otro, salía una foto con Ábalos y con los venezolanos. O sea, ¿esto qué es? Pues esto es una auténtica vergüenza. Esto es una auténtica vergüenza que solo mide el grado de irresponsabilidad atroz de una cúpula de partido que, con tal de seguir manteniendo su proyecto político, porque esto es un proyecto político, no es un proyecto personal, pasa por encima de algo tan elemental como la cohesión social y el que los españoles deseen vivir juntos. Si por ellos fuera la mitad, sobraríamos. Pues mire, esta mitad no se quiere marchar, entre otras cosas, porque sabemos que somos mucho más que la mitad. 21:48, 20:48 en Canarias. Que sepa usted, uno, que la ley ELA, efectivamente, tal y como Vox denunció, Rocío de Mer, que creo que la tenemos aquí pasado mañana contándonoslo, nada, o sea, sí, no está financiada, se va a quedar sin salir, la han aprobado, pero da igual, es un titular, ya está. O sea, los enfermos de ELA van a seguir sin una solución. Bueno, en fin. Además de eso, sepa usted también, dos, que estamos en alerta nuclear. No sé, Raquel, si tenemos la noticia, pues noticia de hace un par de horas apenas, vamos a verlo. Alerta nuclear decretada por, no es broma, por el Consejo de Seguridad Nuclear, porque ha desaparecido un bulto muy peligroso, y no es Koldo, en el aeropuerto de Barajas, que es un maletín lleno de selenio. Entonces, en algún momento, en la llegada a la terminal de carga del aeropuerto de Barajas, ahora se llama Adolfo Suárez, ¿verdad?, ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Entonces, no sé qué es mejor pensar, si que lo han robado o que se ha perdido. Pero esto es una cosa alucinante. Bueno, si usted lo ve, es un maletín amarillo muy grande, con una especie de trébol dibujado, que no es un trébol, que es un signo de radioactividad, selenio. Así estamos, alerta. ¿Cómo será la cosa para que el Consejo de Seguridad Nuclear se haya arriesgado a este ridículo? Porque es que esto es un ridículo absoluto. Pero bueno, así está
así está España. En fin, bueno, así y más cosas que le vamos a contar en titulares. A ver, lo nuevo de Aldama, que huele a financiación ilegal del PSOE. Él ha asomado ahí el asunto, ya veremos en lo que queda. Hoy ha vuelto a cantar, ha cantado La Traviata, ha cantado Aida, ha cantado Rigoletto y ha cantado incluso el Werther, ¿sabe usted? Pourquoi me réveillé, o sufre de pronto. Bueno, vamos a contarlo. Vamos a tener aquí en el plató hoy a Alexis Aneas, abogado de Liberum, que es una de las partes personadas como acusación popular, para que nos cuente de lo que nos están enterando, porque ya sabe usted que el tribunal ha puesto limitaciones a la acusación popular. En fin, a ver qué es lo que sabemos. De momento ha habido otra ola de registros, detenciones en el caso Koldo, que ya no es caso Koldo, ya es caso Ábalos, ya es caso... Mire, es verdad que es caso PSOE. La pregunta es qué pasa aquí. Es decir, la mujer que dijo, sí, yo he llevado el dinero y tal, no sé cuántos, en lugar de llamarla a declarar, la detienen. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo que está pasando en este embrollo. Deshaciendo bulos, como quiere el gobierno, vamos a deshacer el principal bulo del gobierno, que es el del crecimiento de la economía española. O sea, es mentira. Aparte de que el 55% del crecimiento sea de gasto y consumo público, es decir, no es un crecimiento, es un engorde, son cosas distintas, es que además la manipulación de las cifras del INE es manifiesta, del Instituto Nacional de Estadística. Miguel Gutiérrez nos contará hoy por qué. Mientras eso ocurre en el mundo de la economía burbuja de Pedro Sánchez, en el mundo de la economía real, el campo se ha echado a la calle para protestar contra el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque es un acuerdo muy visiblemente destinado a terminar de arruinar el sector primario, no solo de España, de toda Europa, pero de España muy significativamente. Estaremos allí, veremos qué es lo que ha pasado. Estuvimos esta mañana con las cámaras en la calle y discutiremos sobre la cuestión. Y ya puestos a hablar de cosas insensatas, vamos a hablar del asunto de Muface. Vamos a ver, sabe usted, Muface es la mutualidad de funcionarios de la Administración Civil del Estado que desde su origen tiene un régimen de sanidad vía sociedades privadas. No porque ellos lo eligieran así en origen, sino porque en origen la Seguridad Social no se aplicaba a la función pública. Bueno, ahora el Gobierno dice que lo va a desmantelar. Bueno, de hecho ha puesto tales condiciones a las aseguradoras privadas que no van a entrar ahí. Y están encantados, dicen que sí, que vengan a la pública. Pero si en la pública no cabe nadie, Mónica, vete cualquier día a hacer cola. Bueno, esto es una auténtica locura, en fin, contaremos el disparate este. Vamos a contarlo en compañía de nuestros contertulios de esta noche y antes de presentarlos, tengo que dar las gracias una vez más a Jesús Ferreiro y Dolores Ricón. Mira, qué maravilla de nacimiento. Bueno, pues eso no es nada. Ahora vas a ver, espera, no me enfoques que me estoy agachando, Raquel, por favor, que luego quedo una cosa así un poco desairada. Pero es que, mira, qué cosa más impresionante. Aquí está. Ahora ya puedes... Usted ha visto qué cosa más maravillosa, o sea, esto es un auténtico arte. También como con sus cajitas, es impresionante las cosas que hacen Jesús Ferreiro y Dolores Ricón, que nos maravilla. No sé por qué sale aquí una botella de agua, esa de Karina. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, Dolores, de verdad, eso es fantástico lo que hacéis y os lo agradecemos infinito. Y, en fin, pues gracias a vosotros, la Navidad en esta casa, que somos muy navideños por nosotros mismos, pues es todavía más Navidad. Mira, Karina. Es una caja que no está pensado para que se abra, se cierre. Muy bonito. De verdad, gracias mil, una preciosidad. Bueno, eso sí, con nuestros contertulios de esta noche, en este particular portal de Belén, don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. No, que estábamos hablando de Misión Imposible antes de... ¿Quién hablaba de eso? Acá, yo hablaba con Oscar de las películas de Misión Imposible y se pierde un maletín nuclear. O sea, eso es la película 6, Nación Secreta, donde, por cierto, se cantaba lo que cantó Aldama, que yo me preguntaba cuál era la ópera. Se llama Turandot. Ajá. Entonces, seguramente... Es un dorma y todo eso, efectivamente. No, déjalo. Quiero mandarle un saludo a don Sergio Martínez, a José Yamaruchi, que esperan ahí a la salida de la misa en mi pueblito, y le mandan saludos a José Javier. Y haciendo alusión a
al editorial que haces al principio, tú sabes que estos tíos salen con aquello de que melancólicos de la dictadura. Entonces, estos que le hacen homenaje a la víctima del franquismo. Y entonces, no sé, yo no viví esa dictadura, viví una tiranía, ¿ok? Que son cosas distintas. Pero probablemente hay gente que es melancólica de pagar la hipoteca en 7 años, que es melancólica de tener a todos los hijos escolarizados, que es melancólica de una España que era la 9ª potencia industrial del planeta. ¿Ya? Probablemente hay gente que sea melancólico de eso y no precisamente de la dictadura, porque todo eso ustedes la embarraron, ustedes. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues buenas noches, José Javier, encantado de estar aquí como siempre, hablando de Misión Imposible. Falta la Dama Blanca, habría que localizar quién es. Pedro, ¿no te acuerdas de la Dama Blanca? Y contento porque acaba de salir la 3ª edición de Venenosos. ¿Has cambiado el color de la portada? Sí, hemos cambiado y además hemos metido un capítulo nuevo de Trump porque me pareció increíble cómo gestionó el lenguaje en última campaña y sí, hemos cambiado cositas. Y ¿Está en Kindle ya? Que es lo que me pregunta todo el mundo. ¿Está en Kindle ya? No, pero eso no depende de mí. No está en Kindle, no está en Kindle. No, la editorial, no lo pongas en Kindle que se vende más barato. Sí, pero él va a ingresar lo mismo, o sea que eso da igual. Vale, y bueno, ya te aseguro yo que es así. Es una versión corregida, ampliada, con un excepcional prólogo también que acompaña el de Barbadillo de Fran Carrillo, el senador Fran Carrillo, que es muy bueno, es un experto en comunicación en España. Así que contento, me acaba de llegar este ejemplar y feliz. Bienvenido, Óscar. Muy buenas noches. ¿La Dama Blanca quién es? La Dama Blanca es Carolina Mejías. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Te ha venido al pelo. Me ha venido fenomenal. Sí, claro. Muy bien, pues nada, encantada de estar aquí. Y oye, yo me pregunto si yo creo que homenajes a las víctimas del franquismo le hacen con una cierta frecuencia. Lo que es tremendo es que no se atrevan nunca ni participen nunca de ningún homenaje a las víctimas de ETA, que son mucho más recientes y de las cuales todavía sobreviven muchísimas familias afectadas que han tenido que vivir situaciones humillantes y desesperantes, o que, por ejemplo, no hayan dedicado una jornada que yo creo que hubiera sido lo pertinente en estos momentos. Después de lo de la Dana, hay muchísimas familias afectadas y creo que la Casa de Todos, que es el Congreso de los Diputados, pues hubiera sido un lugar idóneo para hacer como mínimo un homenaje o un reconocimiento o no sé, un acto de transmitir esperanza a todas aquellas personas que lo han perdido todo y que hoy decían en las noticias una y otra vez que hay muchísimos de ellos que todavía no han recibido nada. Nada de nada. Y por cierto, esta semana nosotros vamos a seguir allí, ¿eh? Esta semana creo que tendremos además entrevista con casos concretos de gente que ha perdido el negocio entero. Vamos a ver, si no me equivoco, solo se han recibido 816 de las ayudas solicitadas. Porque lo han puesto tan complicado. Según leí el otro día, tanto la Fundación de Amancio Ortega como el propio Roch, presidente de Mercadona, ellos a través de sus organizaciones han dado más ayudas de las que ha dado cualquier administración pública, ¿no? Entonces, es sorprendente cómo los privados pueden tener este tipo de agilidad a la hora de entregar dinero. O sea, todos los empleados de Mercadona recibieron una ayuda y todos los empleados de Inditex la recibieron también. Entonces no entiendo muy bien cómo es posible que las administraciones públicas, teniendo todos los datos... El otro día apareció en redes una muy importante polémica en la que yo participé, por cierto, defendiéndoos esta vez, hay que decir, con el asunto de que si Vox había votado contra las ayudas a las víctimas de la Dana en el Congreso. Votamos en contra del decreto del Gobierno, que era una trampa, porque en el decreto se recogían dos cosas que son absolutamente inaceptables. La primera es que, por ejemplo, de las ayudas que se van a otorgar para la compra de coches, que se han destruido más de 100.000 coches en el entorno de los municipios, de los 36 municipios afectados por la Dana, se les iba a dar una cantidad de 5.000 euros, lo cual significa que las familias van a tener que hacer un esfuerzo enorme, del cual el Gobierno va a tener que recibir un IVA por comprar el coche. Es decir, el Gobierno va a recibir más de lo que van a tener que recibir las familias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, todas las ayudas que concedía el Gobierno, sobre todo aquellos que eran negocios, son créditos ICO que luego hay que devolver. Es decir,
te dejan endeudado. Eso no son ayudas, eso son préstamos, ¿no? Préstamos que muchas veces te resultan más costosos que... Entonces, claro, yo el entusiasmo con el que se votó por parte de todos los grupos parlamentarios el decreto de ayudas fiscales a los afectados por la DANA, pues no me pareció... Pero era un entusiasmo que obedecía al miedo. No vayan a decir que votaron en contra. Claro, porque es que los titulares son muy jugosos, ¿no? Al día siguiente, todos votan a favor, menos, pero es que hay que saber por qué se vota en contra. Exactamente. Entonces las razones son Asunto estas. aclarado. Pues ya está. Karina, gracias mil, bienvenida. Luego ya veremos quién es la dama blanca, porque todo esto... desde luego Jesús Trillo no es. Jesús Trillo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, bien. La verdad es que muy entretenido porque reconoceréis conmigo que están siendo unas navidades muy jurídicas, ¿no? Al menos en relación con el gobierno, ¿no? La verdad es que sí. No hay derecho. No hay derecho, ¿no? Bueno, yo hay una cosa que quería aclarar, que imagino que no sé si habéis hablado de ella o pensabas hablar de ella, pero que me he quedado sorprendido oyéndolo en la radio. He oído decir que los letrados de las Cortes, del Congreso, han admitido a trámite la cuestión de confianza presentada por Junts en relación con la cuestión de confianza del gobierno. Pero lo cual me ha sorprendido, digo, eso es imposible. Porque la cuestión de confianza tiene que presentarla el propio sujeto de la cuestión, el presidente del gobierno en este caso. Claro, entonces he averiguado cuál es la cuestión y es que Junts ha presentado una proposición no de ley, en la que insta al gobierno a presentar una cuestión de confianza. Pero claro, hay que aclarar que aunque prosperase esa proposición no de ley, en todo caso, queda la potestad del presidente del gobierno, nada le obliga a hacerlo. No obliga al gobierno. Esto es importante porque además sobre esto había cierta polémica. La moción de censura es lo que es una hostil, ¿vale? Es lo que le presenta el resto del Parlamento a un presidente del gobierno, en su caso. La cuestión de confianza tiene que presentarla el propio sujeto. O sea, yo, por ejemplo, imagínense usted, pues se ponen de acuerdo Pedro, Karina y Óscar para presentar una moción de censura contra mí, para echarme de aquí, solo me defiende Trillo, ¿vale? La cuestión de confianza sería que yo someto a la votación de los 4 si sigo o no sigo. Eso sería la cuestión de confianza. Efectivamente. Y en este caso, además, hay que aclarar que aunque, como te digo, prosperase la proposición no de ley y dijera la proposición no de ley, pues efectivamente, lo que dice la proposición de Junts, que el gobierno presente en el plazo de tal una cuestión de confianza antes de ser aprobado en los presupuestos generales del Estado. No absolutamente nada, efectivamente. No sirve para nada. A mí lo que me sorprende, Jesús, es que te sorprenda lo que admiten los letrados del Congreso después de haber admitido a trámite la ley de amnistía. Yo creo que lo que le sorprende a Jesús no es tanto que lo admitan los letrados como que inmediatamente la reacción mediática sea la de decir ¡ala, ala, ala, lo que ha pasado! Que Junts va por Sánchez, cuando es evidente que no. O sea, en el Congreso de los Diputados se ha producido una cosa tan curiosa como que una ley entre en vigor antes de ser aprobada. ¿Qué te parece? Porque sí, con el tema de las lenguas, los pinganillos, sí, en el tema de los pinganillos, ellos aplicaron el doblaje de las lenguas al catalán, al vasco y al lo que sea, y después ya sí eso, el Congreso va aprobando la modificación reglamentaria. Yo quiero que a los de Bildu les pongan doblaje latino. ¿Sabes? Pero, ese Karina, que tienes ahí en el Netflix, y Pilar Rahola se ha pronunciado sobre esa cuestión, es decir, y ha dicho que Junts está en disposición de hacer caer al gobierno de Sánchez, o sea que ojo. ¿Quién Pilar Rahola? Bueno, bien, pero sí, pero es una sí, es verdad, pero es una de las avalistas, ella vende cercanía, Junts y tal. Bueno, señores, que están haciendo el programa ya sin guión ni nada, antes de que nos vayamos. No, hombre, yo Karina, sí confío en el cuerpo de letrados de las Cortes, que siempre ha sido un cuerpo con mucho prestigio, y la verdad es que lo han hecho siempre bien, ¿no? Ha habido algunas veces yo también tenía mucha confianza porque verdaderamente son los que tienen que velar por la constitucionalidad de las propuestas, de las leyes, de los proyectos. Sí, ¿verdad? Claro, a la ellos vista no tienen por qué velar por la constitucionalidad. La constitucionalidad nada más que ver al Tribunal Constitucional. La legalidad. Ellos lo que tienen que velar es, ellos sí, en sus informes pueden decir, hombre, nos parece inconstitucional, claro, pero no va a ningún lado, no es vinculante. Lo han hecho siempre, hombre, pero cuando tú estás en una ponencia parlamentaria, tú tienes ahí un letrado que lo que hace es ayudarte, porque cuando incorporas alguna cosa que no corresponde, te dice, pues esto no es competencia. Os estáis quedando sin turno de palabra para los temas que vienen después. Vale. Porque estaban a las 10:04 ya, tenemos que ir todavía a la publicidad. Y el letrado mayor de las Cortes, ¿acaso no lo cambiaron por ese motivo? El letrado mayor de las Cortes para que fuera más bizcochable. Bueno, sí, lo cual quiere decir que no eran tan bizcochables, ¿no? Sí, pero mira, pero pusieron al bizcocho mayor.
Sí, pero... ahí es donde estamos. Quiero decir pero, que... Trillo, que se caen las instituciones. Pues, bueno, bien, de acuerdo. Tenía que haberse revelado. Pero no pueden porque son un cuerpo del Estado. Sí, sí, no. Sí. Al final es La verdad es que el único cuerpo que está dando la cara, digamos, que realmente funciona bien, son los magistrados, la carrera judicial. Eso sí que están portándose como tendrían que portarse. Sí, incluso la señora Perelló el otro día, efectivamente. Es decir, no, incluso, y sobre todo la señora Perelló. ¿Sí? Jesús, bienvenido, buenas noches. Bueno, enseguida nos vamos a ir con un asunto que es una de las mayores cacicadas que ha habido en la Unión Europea desde... no exagero, desde su fundación, que es lo que ha pasado en Rumanía. Digo en la Unión Europea porque cada vez es más evidente que todo viene teledirigido desde Bruselas, aunque no sea manifiesto. Es decir, ¿qué ha pasado en Rumanía? Bueno, que hacen unas elecciones, primera vuelta, sale el candidato que no le gusta al eje Washington-Bruselas y decide la Corte Constitucional o el Tribunal Supremo, ahora nos explica, anularlas. Así por las buenas, que no valen. ¿Por qué? Pues porque resulta que había unos bots de estos en TikTok que hacían propaganda para este señor. En TikTok. O sea, no es porque hubieran alterado el recuento. No. Propaganda. Es alucinante. Bueno, dentro de un instante estará con nosotros Cristina Giorgetta, que tiene un programa, por cierto, para rumanos aquí en Radio Libertad, para contarnos lo que ha pasado allí. Oiga, en un país de la Unión Europea. Se acabó la democracia en la Unión Europea. Imagínese usted que mañana gana Vox, ¿verdad? Y entonces aquí alguien conde pumpidamente, ¿verdad? Dice, no, porque he visto en Instagram unas cuantas cuentas que seguro que ha movido Putin haciendo publicidad para Vox y... ¿De verdad? Bueno, que este es el nivel, ¿eh? Yo todos los rumanos que conozco, y conozco muchos, últimamente he hablado con muchos, todos están absolutamente indignados. Claro, vamos a contar esa historia porque las barbas del vecino y las manos del vecino también. También las Adolfo, manos. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Esparza? Estas Pues son muy más bien. fáciles de curar, de aliviar, efectivamente, que es de lo que se trata. Pues mira, hoy ha salido, siempre he hablado aquí que hay dos doctores, Luis Fernando Villa y José de la Mata, que hicieron unos estudios, que son los que han llevado, los reumatólogos que han llevado los estudios del guante y de los beneficios del guante, ¿no? Hoy se ha unido otro médico más, que además es bastante conocido en redes, ahora que hablabas de redes, que es Juanjo López, es el médico de Carlitos Alcaraz. Entonces, hoy ha salido en prensa comentando la importancia que tienen los guantes en los deportistas, evidentemente por el que usan muchas manos, pero también en el público en general por todo el tema del uso de los móviles, de los ordenadores, sabes que tenemos un uso excesivo o no, pero realmente lo que hacemos es que las manos las movemos muchísimo y generamos también que la artrosis venga antes. Con lo cual, oye, pues otro médico más que avala que estos guantes evidentemente son muy eficaces. Siempre decimos no vamos a quitar la artrosis. La artrosis es una degeneración del cartílago que ya cuando ha llegado a esa degeneración es imposible. De momento no podemos generar ese cartílago. Se está estudiando, pero de momento no. Pero lo que sí podemos hacer es buscar una solución para que yo el día a día lo tenga mejor. Es decir, que yo me levante por las mañanas y en vez de estar sintiendo dolor continuamente cada vez que hago algo, pues ese dolor no exista. ¿Por qué? Porque me he puesto los guantes, he estado 20 minutitos en casa tranquilamente haciendo el desayuno y una vez que me los quito, cambia la vida, que es lo que dicen muchas personas. Me cambia la vida, ¿por qué? Porque puedo hacer cosas que me costaba hacer y que aunque las hiciera, me dolía, ¿no? Esto por un lado. Entonces, lo que hacemos es un primer tratamiento, que ponemos no es parafina, porque la parafina realmente, como hidrocarburo que es, no es muy conveniente. Pero sí es un analgésico totalmente natural que se utiliza para que nos pongamos primero este primer guante, luego ponemos este, que es el suyo, y hacemos onda corta, alta frecuencia, masaje, vibración, calor, 20 minutos tan solo suficiente, colocamos los dos guantes 20 minutos y ya está. Ya pasa el día bien, luego por la noche otros 20 minutitos para dormir genial. Y luego la parte que tenemos de la rodillera, que también lo estamos comentando mucho, es a través de terapias de luz, que se llaman, que es infrarrojo ultravioleta, lo que vamos a conseguir es que penetre en la rodilla y que esa inflamación baje, que podamos caminar, andar. Quien mueve las piernas mueve el corazón, con lo cual tenemos que mover las piernas y si nos duele no las movemos. Con lo cual tenemos aquí dos pedazos de regalos, que no digo nada, para la mamá, para la abuela, para la suegra, para el papá. ¿Sí, señor? Así que no digo nada porque los regalos vienen ya y se agotan. Así que invito a que llaméis. 900 730 122.
A Melchor yo en la última cabalgata le vi que le costaba saludar, así que seguro que lo tiene registrado. Adolfo, gracias mil. Gracias a vosotros. Vámonos a la publicidad, a la vuelta con Cristina Giorgietta. Vamos a ver esa cuestión de Rumanía, de verdad, que es muy importante. Que yo sé que aquí estamos mirando al ombligo de Aldama y tal. Sí, es importantísimo, yo no digo que no, pero diga que no hay derecho a que en un país de la Unión Europea de repente digan, anulen unas elecciones porque ha ganado el tipo que no le gusta el sistema. O sea, no puede ser. Además con un 60 y tantos % de ventaja, en fin. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. 22:15, 21:15 en Canarias, que han encontrado el paquete radioactivo, lo han encontrado ya, y seguramente usted cuando ha visto antes el titular en pantalla, esto habrá visto la información actualizada, porque Expansión lo ha actualizado según lo estábamos subiendo. Cuando lo estábamos subiendo aún no lo habían encontrado y justo en ese momento, plom, el gobierno encuentra el bulto radioactivo muy peligroso en Barajas. Bueno, alguien debería dar una explicación. Esto depende del Ministerio de Industria, que es el de Jordi Hereu, si no me equivoco. Y hace poco ponía el gobierno en la entidad encargada del tráfico de mercancías radioactivas, quitaba un ingeniero y ponía un filósofo. Bueno, el efecto radioactivo de la filosofía es bien conocido, pero vamos, todo tiene su orden. En fin, bueno, vamos a contar lo de Rumanía, que es una auténtica salvajada. Yo, si usted no se ha enterado, no me extraña, pero yo se lo resumo muy rápidamente. En Rumanía había elecciones. Había una primera vuelta de las elecciones, esa primera vuelta de las elecciones las ganó, pero con mucha autoridad, un señor que mire usted por dónde, tenía un planteamiento disidente respecto a la guerra de Ucrania, respecto a las relaciones con la Unión Europea, etcétera, y entonces va la Corte Mayor de Rumanía y anula las elecciones. Y atentos al argumento, atentos al argumento. Lo que dice es que ha detectado que durante la campaña electoral un montón de robots informáticos habían estado subiendo a TikTok vídeos favorables a este señor y que por tanto consideran esas elecciones ilegítimas. O sea, es como si aquí decidiéramos que, bueno, como todos los medios de comunicación favorecen sistemáticamente al PSOE y al PP, entonces hay que pensar que son ilegítimas. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y ellos dicen que, sostienen que a lo mejor ha sido Putin, ¿verdad?, que está moviendo esos bots de TikTok. O sea, no estamos hablando de una falsificación de resultados electorales. No, no. De lo que estamos hablando es de que en democracia no pueden ganar los enemigos de alguien que dice que esto es una democracia y que si votas bien, vale, y si votas mal, entonces no, o sea, es una locura, que es un país de la Unión Europea. Cristina Giorgietta, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Faltaría más, tú conoces un programa específicamente rumano, aunque no solo para rumanos, en Radio Libertad, aquí todas las mañanas. Los domingos de 10 a 11 de la noche. Todos los domingos de 10 a 11, o sea, todas las noches, lo estoy yo bien. Sí. Estoy ya como el bote ese de... Que hablo tanto de Rumanía como de España. Claro. Siempre... Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues hablamos que la primera vuelta de las elecciones estuvo el día 24 de noviembre, se votó, candidaron 10 partidos y 4 independientes, o sea, 14 en total. Nadie se esperaba que salga este señor, Călin Georgescu, y salió desde luego. Salió con muchos votos delante de otros. La gente se esperaba igual que salga el PSD, el de siempre, el mismo Partido Socialdemócrata, que se fundó en el año 2001 y que desde siempre gobierna en Rumanía, PSD y PNL, Partido Nacional Liberal, que se fundó en 1990 cuando... Después de la caída de Ceausescu, sí, y todo aquello. Sí, y como siempre han gobernado de hace 35 años los dos partidos, estos dos en principal, ellos esperaban que salgan otra vez. Un candidato, el primer ministro de Rumanía, el actual primer ministro es el Marcel Ciolacu, que fue el candidato a presidenciales de parte de PSD. Y nada, se eliminó de la lista, tanto él como el del candidato de PNL también. Y otros que fue una sorpresa para todo el mundo. ¿Y por qué se quitaron en medio? Porque ganó Călin Georgescu. Ah, entendido, vale. Porque ganó Elena Lasconi, porque ganó el George Simeon, el del Partido Oro. O sea, desde luego ganaron otros y no ellos. Y fue
una gran sorpresa para ellos, para todo el mundo e incluso para Bruselas. Yo creo que muy particularmente para Bruselas, porque ahí había unos grupos de poder concretos desde la caída del comunismo que, por así decir, habían asegurado el consenso socialdemócrata que se llama, ¿verdad?, y que se iba a hacer puñetas. Hasta cuando tenía que tener lugar la segunda vuelta, ¿qué hicieron el gobierno? Han dicho que igual hubo un fraude. Han recontado los votos. Se han dado cuenta que no hubo ningún fraude. La decisión del Tribunal Supremo fue que en ni siquiera una semana se han equivocado con que han dicho que recontarse los votos. No han encontrado nada raro. Después han dicho, vale, la segunda vuelta está ya por hecho, ¿no? Con 2 días antes de la segunda vuelta han dicho, no, lo cancelamos, todo. Tanto la primera como, claro, la segunda. ¿Es verdad que para esa segunda vuelta las expectativas de Georgescu superaban el 60% de voto? Sí, yo me atrevo a confirmar porque yo estuve en la mesa electoral de la Embajada de Rumanía, aquí en Madrid, en España. ¿Y aquí qué votaron? Entonces, cuando hemos contado los votos, bien, yo digo de mi sala, ¿no? De la embajada, porque hubieron muchas salas de votación en España, en toda España, donde los rumanos pudieron votar, y cuando se contaron los votos, todo se grababa en directo, los de Bucarest veían. O sea que yo soy testigo que no hubo fraude. Se grababa todo. Y teníamos que completar el informe. Y desde luego el Călin Georgescu salió ganador. ¿Por mucho? No mucha diferencia con Elena Lasconi, pero sí que salió. Ah. Salió. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, a mí es que me parece alucinante. O sea, vas a hacer unas elecciones, sale el que no le gusta a alguien y el Tribunal Supremo, ¿con qué autoridad puede determinar? Y de verdad es que yo flipo. Existe un vídeo en YouTube donde el presidente Vladimir Putin, en una conferencia de prensa en Moscú, está preguntado por un periodista ruso si sabe algo de lo que pasa en Rumanía. Y él mismo sale riéndose y dice, pues cuando no sale alguien que a ellos le gustan, pasa esto. Pero tiene razón. Y nada más. Y han sacado del contexto que él ha pronunciado el nombre de Călin Georgescu, que tiene algo que ver, que interferencias rusas, todo esto, y nada, hasta el día de hoy se demostró que es falso. Al final el argumento fundamental del Supremo, si no me equivoco, es esa influencia durante la campaña electoral en términos publicitarios en TikTok. Pero más allá, que por otra parte, pero no eso no es un delito. No es ilegal. Efectivamente, para nada. Bueno, y Georgescu hay que decir que lo ha aceptado con mucha deportividad, de momento, ¿no? O sea, sí, no él de momento es calmo y ha dicho que la gente no tiene que salir a protestar, que él no quiere que la gente salga a la calle porque él no quiere que se enfrenten a, digamos, al sistema corrupto que es Rumanía, ¿no? ¿Y hay fecha para las elecciones? Desde luego que no. Sigue el mismo presidente, aunque ahora en diciembre... Es que es como de Maduro todo. Él debería irse. Y según veis, sigue el mismo presidente, no sé por cuántos meses, aunque legal no es, constitucional no es. Ya. Ahora en diciembre, él de verdad que tenía que irse. ¿La Unión Europea no mandaba a nadie, como mandan a Polonia, o Hungría y todas esas cosas? Pues Bruselas, desde luego que no está de acuerdo con los pensamientos de Călin Georgescu. ¿Y por qué digo esto? Porque Călin Georgescu en su campaña, por eso ganó a los rumanos. Nos habló de Rumanía para los rumanos, nos habló de patriotismo, nos habló de nacionalismo, ¿sí? Nos habló de que Rumanía puede producir sus propios productos, que somos un país rico, solo que este país está vendido trozo por trozo a los de fuera. Entonces nos habló que nosotros somos capaces de exportar también, no solo de importar. No solo de importar. No suena tanto todo eso, ¿verdad? No suena tanto. Y no les gustó a muchos,
Lo que este señor ha dicho En no resumen, gustó que están para nada. hasta el gorro de las imposiciones europeas, como todos, que quieren sentir que su país sale adelante por sí mismo con sus productos y con sus industrias y sus empresas, que quieren además que los rumanos se beneficien de ese trabajo, de esa productividad y que por lo tanto no están para exigencias de terceros extranjeros ni de imposiciones de terceros extranjeros. Pero yo creo que esto es una corriente de opinión y una tendencia política que se está repartiendo, o sea, está abriendo camino por toda Europa, ¿no? Y yo creo que es el decir basta a las imposiciones europeas y basta a que eso que dice Germán Tertsch con tanta gracia, ¿no? Que son 4 burócratas que están en Bruselas, que se reúnen en un despacho y que deciden sobre la soberanía alimentaria cuando no saben cómo se cultiva un pimiento, ¿no? Entonces, y que están acostumbrados a comprarlo en el supermercado. El otro día leía un artículo graciosísimo que hablaba también de la ley esta del bienestar animal, y ahí se ve que había un grupo de cazadores que la estaban comentando en un bar y decía que esta ley había estado redactada por alguien que ha visto como mucho dormitar un gato en una ventana, pero que jamás ha tenido ni un perro de caza, ni ha tenido ganado, ni ha tenido nada que le parezca, que se parezca ni remotamente a aquello que ha fundamentado la ley del bienestar animal. Y como eso yo creo que todo, ¿no? Y la gente está harta, entonces elige candidatos que les dicen estas cosas, ¿no? Que les hablan de su país, de sus bienes, de sus productos, de sus industrias y de sus... La campaña de Călin Georgescu, desde luego que es muy parecida a la campaña de Donald Trump. Y él lo ha dicho. Y la campaña de Donald Trump, desde luego, no es a favor de todo lo que significa Unión Europea o Bruselas. Enseguida voy a dejar preguntar a todo el mundo que te quiere hacer, y os ruego brevedad, tanto en las preguntas como en las respuestas, pero antes una cuestión: se ha vinculado esta decisión del Tribunal Supremo rumano al plan de construir, bueno, el plan no, está ya empezando, la mayor base de la OTAN en Europa, precisamente en Rumanía. Nosotros, Rumanía está en la OTAN desde el año 2004, ¿sí? Y tenemos base OTAN. Bien. Entonces, si hay algún interés, no lo sé. Vale. Yo lo que he oído de todos los amigos humanos, como te decía, hoy, esta mañana mismo estaba hablando con uno, es lo que tú has dicho, es exactamente eso. Concretamente, además, que tiene bastante identificación con Trump, este señor, Georgescu, que nada que ver con Putin, que todo lo que se ha dicho de Putin es mentira, y no porque él... sencillamente es que él lo ha afirmado, que no, mire usted... No, el mismo Putin, claro. Él sí está más cercano a Orbán también y sobre todo a Trump, ¿no? Mi pregunta es, porque yo tengo entendido, no lo sé muy bien, no me ha dado tiempo a mirarlo bien, pero yo tengo entendido que quien toma esta decisión es el Tribunal Constitucional. Sí, el Tribunal Supremo. No, vamos a ver si no. Me parece que es. Sí. La otra semana, por lo menos, sí. Me parece que es la sala del Tribunal Supremo referida al Tribunal Constitucional. Ya el control de las elecciones. Es como. Pero que, no obstante, Georgescu, y no solamente él, sino los demás, han recurrido al propio Tribunal Supremo porque hay una instancia superior que es la que va a decidir, al final, la sentencia del Tribunal Supremo que se está esperando. Eso he oído yo, la que va a decidir la celebración de la segunda vuelta. ¿Es así o no? No lo sé, porque en ese caso sí. Ellos no han como que aplazado por otra fecha, lo han anulado directamente. Sí, pero creo que hay un recurso que posibilita que, resolviendo ese recurso, se vaya de acuerdo con él, con la resolución, con la sentencia, a la segunda vuelta. Creo. No lo sé. De este recurso yo no sé. Hasta el día de hoy no sabía que hay otro. Ojalá. Igual estoy yo mal informado, ¿no? Solo que no hay pruebas. Yo no entiendo cómo han dado esta decisión y un Tribunal Supremo sin pruebas. Eso yo no entiendo. Sí, además. Eso no es legal. Y no solo yo, ni nadie, ni de Rumanía, ni los rumanos de fuera, que somos tantos. Y la verdad que estamos un poco cansados de ir a Rumanía y ver precios igual más altos que en España, sueldos de 500, 600 euros al mes que gana la mayoría de las personas, y ver un sistema corrupto. Bien.
Sí, sí. Muy rápidamente, Óscar, Pedro, y nos vamos a Sí, la tengo política. entendido que socialdemócratas y liberales, después del fallo, se han unido fuerzas, y ellos dicen que lo que se ha Todos producido... los partidos, de hecho, Sí, no sí, solo bueno. los dos, PSD y PNL, Los todos los partidos de partidos. siempre. Entonces Sí. dicen que la situación es muy grave y que hay que proteger la estabilidad del país. Me llama la atención este argumento. Y bueno, pues decir, hasta qué punto, y sobre todo decían también la alineación con los intereses y los valores de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto tú has comentado que Georgescu, y a mí me sorprende decir que esté conteniendo a la gente, decir, hasta qué punto estas personas, estas millones de personas que se han inclinado hacia la candidatura de Georgescu van a estar contenidos en casa? Porque si realmente vemos que los partidos de siempre están defendiendo sus pequeños intereses y nadie hace nada, al final el país se quedará como estaba hasta ahora. Que el problema es que los rumanos de Rumanía, que son casi 20 millones en el país, que nosotros tenemos emigrantes, que estamos fuera igual 6 millones y pico, pero inmigrantes nosotros no tenemos problema porque nadie quiere venir a trabajar en Rumanía. Claro, precios tan altos y sueldos tan bajos, pues se va en otros Entonces, ¿tú países. crees que si Georgescu no... porque la diferencia con Trump es que Trump, yo dudo mucho que hubiera contenido a la gente en su casa. Es decir, lo hemos visto... Él ha dicho que no salga la gente en la calle, pero también estos partidos que se han aliado contra de él han manipulado o han pagado las televisiones. Un 90%, me atrevo a decir, de las televisiones de Rumanía están pagadas del sistema, ¿no? Y entonces es como un lazo que es complicado romperlo. Y mucha gente ahora que vienen las fiestas, que pese de muy listos antes de la primera vuelta, han subido las pensiones, ¿no?, a los pensionistas, con poco, pero para el rumano de día a día Es tremendo. es una estrategia para qué, para que sea elegido. Y ha tenido la sorpresa. Para Sí, comprar el voto, Para efectivamente. comprar el voto. Tenemos que marcharnos a la publicidad, así que muy rápidamente Pedro, muy rápidamente Cristina, y cerramos. Yo rápidamente un comentario y una pregunta. La pregunta, ¿qué información tienes de la reacción en la calle, o sea, del ánimo, del ambiente? Y el comentario es, oye, a ver si se acuerdan del señor de Vlad Tepes, ¿vale? Porque esta gente, ¿cómo es? Vlad III de Vlad Valaquia. Tepes. Claro. Vlad III de Valaquia, famoso, ¿no se acuerdan de él? Sí. A veces lo han comparado a Călin Georgescu con Vlad Tepes, es verdad. Y Vlad Tepes fue un niño rumano que fue crecido de otomanos en Turquía. Y luego ha venido de Turquía para conducir en Rumanía puestos, el cargo lo han puesto los turcos. ¿Y qué hizo Vlad Tepes? Defendió Rumanía y fue patriota y luchó contra de los mismos padres, entre comillas, de los otomanos. Y los Porque era rumano. No, eso era en general y era en Bulgaria también, o sea, no, eso era una práctica común. Otro día hablaremos de la práctica de empalar al séquito, Aquí la que Unión es una Europea cosa que era no cuestiona el Estado de Derecho, aquí muy no. común y no solo de allí. Señores, Señores, que aquí la Unión aquí Europea la no cuestiona el cuestión... Estado de Derecho. ¿Perdón? Que aquí la Unión Europea decía no cuestiona el Estado de Derecho, como por ejemplo en Hungría, que tienen embargados 21.000 millones. Por ejemplo. Aquí la cuestión es la siguiente. En un país de la Unión Europea ha ganado alguien que se sale del discurso oficial y lo que hacen es anular las elecciones. En Alemania están intentando ilegalizar Alternativa por Alemania. Ya veremos lo que pasa, porque me parece que es mañana cuando Scholz va a forzar una moción de censura que sabe que va a perder para poder convocar elecciones. Ya ha perdido la cuestión. Ya ha perdido Sí, la ha perdido. la cuestión. La ha perdido. Sí, la perdió. La ya cuestión de convocado, confianza. ¿no? Pues es fantástico tener contertulios mejor informados que uno. En Francia han intentado anular judicialmente a Marine Le Pen con un asunto que consiste en que cometió un gravísimo delito porque había pagado a los funcionarios del partido en París con dinero de los funcionarios del partido en Estrasburgo. Porque ya está la cuestión. Bueno, y así, ¿eh? Bueno, pues cuando veas las barbas del vecino pelar... Cristina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Todos los domingos de 10 a 11 de la noche. Claro, en Radio Libertad. Gracias, Miguel. Vámonos a la publicidad y a la vuelta nos vamos con Aldama y con todo lo que ha ocurrido hoy. Viene enseguida Alexis Aneas, abogado de
del Iberum y empezamos a contar historias. Ay, antes, que no se me olvide, que dentro del derroche de esta Navidad, cúbreme, Raquel, que voy a sacar el paquete especial. Ahí estamos. ¿En qué es que de verdad me ponen unas cosas que es muy difícil resistirse? Aquí hemos hablado 1000 veces de Sabores Sierra de Madrid. ¿En qué consiste esto? Consiste en un montón de productores locales que con producto local elaborado con los mejores estándares de calidad producen las cosas más suculentas y sabrosas. En el campo, naturaleza pura. En la elaboración, la tecnología más avanzada. Chorizos, lomos, salchichones de ciervo, de ternera, de absolutamente todo. En ese teléfono puede encontrarlo. Yo le aconsejo que entre y que mire mire usted qué imágenes, joder. Claro, yo entiendo que habrá gente que esto le molesta en Navidad, pero en ningún otro momento del año. Sabores Sierra de Madrid. Y este es el estuche tipo, ¿ve usted? Cosa más bonita. Bueno, ahora vámonos a la publicidad y a la vuelta aquí con Alexis Aneas. ...22:41, 21:41 en Canarias... ...aquí semicubierto, parapetado... ...tras el nacimiento de nuestros amigos... Ferreiro y Riconte. Tenía que hacer por una marca específica. Qué cosas más bonitas hacen, por favor. De verdad, gracias mil. Nosotros vamos a empezar con Aldama enseguida, pero antes de ver lo que canta Aldama, vamos a ver lo que toca Torrelledo. Porque este sábado tenemos concierto. Veníamos contándolo. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Muy buenas noches, mucho cantante. Sí, ¿no? Joder, más que cantador. Más bien. Este sábado ya tenemos el... Ya está, 4 días. 7:30 de la tarde, sala de cámara del Auditorio Nacional, y ahí esperamos a toda la gente. Hoy un concierto extraordinario, maravilloso. Estamos tratando porque los conciertos de Torrelledo, al final la cosa consiste en que siempre hay sorpresas. Claro, si nos lo cuenta ahora no serían sorpresas, pero al mismo tiempo, hombre, hay que sellar un poquito la... Un poquito, hombre, va a sonar música universal, lo más granado de la música clásica, algunas de las páginas más importantes de la música clásica, de la historia de la música, ahí van a sonar el próximo día: Strauss, Tchaikovsky, Mendelssohn, Vivaldi, Händel, algo maravilloso. Y va a haber 10 solistas, pianistas, violinistas, cantantes, violas, violonchelistas. O sea que va a ser un escenario muy dinámico. Constantemente va a haber energías nuevas y eso va a gustar, yo creo, bastante a la gente. En suma, es un concierto que reúne todas las características del espíritu de la Navidad. Esto es importante y nos va a hacer resonar armónicamente a todas las personas, nos va a hacer que compartamos los sentimientos, que compartamos las alegrías, el mejor de los tiempos con nuestros seres queridos. Encapsula lo que es el espíritu de la Navidad. Platos fuertes del programa. Aquí hemos hablado del concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky, ¿no? De Tchaikovsky. ¿En su momento? No vamos a hacer ese. De Tchaikovsky vamos a hacer valses, de Strauss valses, de Leo Delibes valses. No, pero que el otro día hablábamos de Tchaikovsky y de Beethoven, ¿te acuerdas? De las notas iniciales y tal. Ese fue el concierto que dimos el 30 de noviembre en el auditorio, que hicimos el concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky y la sinfonía número 7 de Beethoven. Y ahora ya vamos con el concierto de Navidad. De Navidad, propiamente dicho. Esto es. Pero podríamos haber hecho, porque es música universal y eso gusta a todo el mundo. Pero bueno, la música es, de verdad, no va a haber una persona que no termine de manera exultante. 21 de diciembre, que es sábado, a las 7:30 de la tarde. Fíjate qué manera de comenzar la Navidad. Pues sí. Efectivamente. ¿Es así? Y el día siguiente la lotería. Es el 22. Bueno, pues ya está todo empalmado. Ahora el que vaya al concierto es una forma de tocarle lo más profundo de él, la dimensión humana de la vida. El concierto es la manera de compartir lo que tenemos de humano todos. Para comprar la entrada, el código asirio que hay ahí abajo. Usted pone el móvil, ¡plom!, y salta. Y si no, llame por teléfono como toda la vida de Dios, porque la venta de entradas a través del Corte Inglés funciona siempre
funciona siempre muy bien. ¿Cuánto dura? Hora y media. Ah, muy bien. Está todo, 7:30, partido de 9 y fútbol, cuarto, 9:10 termina y después a seguir hablando del concierto, disfrutando del concierto con una buena cena. Es el planazo. Concierto de Navidad con Ramón Torrelledo. Está bien. Mire, todo eso que hacen en Viena, tan bonito, pero tan caro que no se puede entrar allí y tal, bueno, pues aquí lo tiene usted a escala humana. Y es exactamente este concierto, el día 21. Ramón, gracias mil. Un placer. Vámonos con Aldama, que igual aparece allí, como no se puede ir, que le ha quitado el pasaporte, igual aparece allí, y bien haría, porque estamos viendo aquí un montón de gente que va apareciendo en este caso, que ciertamente necesita cultivar su sensibilidad. Bueno, hoy aparecía Aldama para declarar, ha llegado con Dani Esteve, al que desde aquí mandamos un cordialísimo saludo, porque es amigo, ya nos explicarán aquí qué ha consistido llegar con el señor de Desocupa al tribunal, y lo que ha pasado sumariamente ha sido esto. Durante casi más de 3 horas ha declarado Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. El comisionista ha ratificado todo lo que declaró en su primera comparecencia voluntaria ante el juez que instruye la trama Koldo. Su testimonio se ha centrado en desmentir a Ábalos. Nada ha quedado en el tintero. Sobre quien descarga toda la culpa y también sobre su asesor Koldo García. Aldama dice que pagó comisiones, asegura que Santos Cerdán se llevó 15.000 euros en mano por una de ellas y cifra las mordidas en un total de 3,4 millones de euros, cantidad que se repartía con el exministro, su asesor y también enviaba al PSOE. Ante el juez, el empresario ha vuelto a poner el foco en el ministro Ángel Víctor Torres e insiste en que pagó otros 2 pisos en Madrid, 2 Airbnbs, para que tanto él como Ábalos pudiese mantener encuentros con señoritas. Aldama, que se ha presentado ante el juez Leopoldo López como recaudador y no como comisionista, ha aportado también una carpeta para corroborar todas sus declaraciones, varios pantallazos de conversaciones de WhatsApp con miembros de la trama e incluso una nota firmada por Koldo García con adjudicaciones que habían sido amañadas. A su salida, el juez ha acordado mantener las mismas medidas cautelares que pesaban contra el empresario. Seguirá sin disponer de su pasaporte y tendrá que comparecer cada 15 días en sede judicial. La cosa está francamente delicada para el entorno del Partido Socialista, que ahora no tiene más remedio que tratar de enfervorizar a sus bases como pueda. La cuestión es quién puede, porque no sabemos si María Jesús Montero puede. Había que verla el otro día. María Jesús Montero, que tiene las 2 manos abrasadas ya. Así. El Partido Popular se mete en el barro, se mete en el ruido, se mete en la denuncia falsa, se mete en la estrategia de deslegitimar las instituciones y también hacer inútil la política. Nuestro secretario general, como siempre, queremos mandarle un abrazo, un reconocimiento, una solidaridad fraternal de todo este partido, porque estamos contigo, porque sabemos que quieren rodearte familiarmente, porque sabemos que van a por ti, porque nos representas. Bueno, pues ya sabemos que Pedro necesita un abrazo. Desde aquí, en fin, no se lo mandaremos por si acaso pincha. Alexis Aneas, muy buenas noches. ¿Cómo está el asunto? Saludos cordiales, como decían los clásicos, y muy contento de estar aquí en esta casa que consideramos nuestra y también el poder compartir escenario con estos tertulianos. Vamos a orientarnos. A lo mejor usted, que está muy informado, más que yo, le parece banal lo que voy a decir, pero le aseguro que yo lo necesito. O sea, hoy Aldama ha ido exactamente a hablar ¿dónde? ¿En qué causa? Estamos dentro del procedimiento del denominado caso Koldo, como así se conoce. Que no es por el que le metieron en la cárcel, es otra cosa. Es otro. Pero como este procedimiento ha tenido una pieza separada en el Tribunal Supremo como consecuencia del aforamiento del exministro Ábalos, el Tribunal Supremo ha considerado que debería de unir también en esa causa lo que tiene que ver con el señor Aldama y lo que tiene que ver con el señor Koldo dentro de las relaciones con el ministro. Es un poco difuso, la verdad, esta situación, donde poner la línea entre qué hechos serán todavía enjuiciados e instruidos en la Audiencia Nacional y cuáles en el Tribunal Supremo. Ha ido pues ante el mismo tribunal cuyo titular decidió que no hubiera más acusación popular presente que el Partido Popular. Y esto es gravísimo, gravísimo. Sinceramente pensamos que significa de facto, y permítame la
expresión la abolición del artículo 125 de la Constitución. ¿Y por qué decimos esto? Porque además va a generar efecto dominó. Yo creo que esto que ha sucedido en el Tribunal Supremo, lo van a imitar otros, evidentemente. Probablemente la Audiencia Nacional lo vaya a hacer también. ¿Cuál es el problema? No tanto de que se unifiquen las acusaciones, que hasta cierto sentido puede tener lógica, en tanto en cuanto si hay muchas acusaciones y diariamente cada acusación está solicitando diligencia, haciendo recursos de reforma, recursos de apelación, el trabajo puede ser abrumador, pero ojo, estamos en el siglo XXI, con la tecnología que nunca antes se supone que ha habido, ¿no? El problema no ha sido ese. El problema ha sido que su señoría tuvo a bien decirnos en su despacho que las acusaciones populares éramos públicos. Y como somos públicos, en la fase de instrucción no podemos asistir a las vistas, ni tampoco podemos recibir notificaciones. Se nos dio un plazo a todas las acusaciones populares para que planteáramos nuestras alegaciones y considerábamos que los intereses de las acusaciones son muy dispares y que unificarlas solo en una acusación iba a atentar a la tutela judicial efectiva, iba a producir que fuéramos siempre a rebufo de lo que esa acusación designada hiciera. No quiero molestar a nadie ni pisar callos, o bueno, sí, pero ¿cómo decidió el juez que era el Partido Popular? ¿Lo echó a suertes? ¿A ver quién sacaba la pajita más larga? ¿Cómo fue aquello? Es verdad que hay una tradición, por así decirlo, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, cuando sucede esto, de que la primera acusación sea la designada. Pero, vuelvo a repetir, eso no impide que podamos asistir. Por ejemplo, en el procedimiento 41 hay también unificación, pero todas las acusaciones populares pueden asistir. ¿Cuál es el problema? El problema se ha producido, por ejemplo, hoy, o se produjo la semana pasada, que hace la declaración Ábalos, y habían pasado horas y ninguna de las acusaciones habíamos recibido nada. Claro. Pero es que el Tribunal Supremo todavía no ha colgado el vídeo de la grabación de la toma de declaración de Ábalos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Como abogados nos encontramos en una situación de inferioridad, hasta tal punto que la Asociación Liberum presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Porque no solamente que nos lleguen las cosas tarde. Hoy, por ejemplo, la parte de la acusación que tiene designada por su señoría la representación de las acusaciones, nos manda un PDF. Pero yo, ¿cómo sé que el contenido de ese PDF es fiel reflejo de lo que se ha dicho en la vista? Es otra cuestión subjetiva. Esto nos pasó inclusive en la Audiencia Nacional. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota a propósito de la declaración de Aldama, cuando él dice que tenía sus coqueteos con la CIA y el FBI, y cuando bajábamos, algunos dijimos esto y otros dijeron a otras acusaciones, no, ha dicho el CNI, no, ha dicho el FBI, ¿no? Sí. Éramos los mismos que habíamos estado ahí y habíamos escuchado cosas distintas. Y hasta que no vimos de nuevo la grabación no pudimos determinar realmente qué es lo que se había dicho. Pues imagínense si eso se lo deja solo a una acusación. Creemos que estamos en el siglo XXI, que hay tecnología suficiente como para acoger a las acusaciones populares, que además hemos batallado el caso. Es que si no es por las acusaciones populares, este procedimiento está en la Fiscalía Europea. Efectivamente. Y no tendríamos conocimiento de nada. Hay que recordar que la maniobra inicial fue sacarlo fuera. Porque allí... El sueño de los justos. Bueno, de lo que esperábamos el jueves, que el Partido Popular, su abogado, en fin, compareciera públicamente para contar lo que había pasado, puesto que ha sido el elegido, ¿verdad? No lo hizo, hoy tampoco, no sabemos nada de nada, sí que sabemos quién es, y es un probísimo profesional, pero eso no... He dicho probísimo, no pobrísimo, porque por eso estaría mal dicho, ¿verdad? Pero bien, o sea, al final tiene una función pública evidente. No sabemos nada. ¿Vosotros qué sabéis de lo que ha pasado de allí? La relación que la Asociación Liberum mantiene con el letrado designado del Partido Popular es excelente. No sé si será un caballero, pero una cosa no quita la otra. Es excelente. Yo no quiero echar carga sobre el compañero porque está haciendo su trabajo. Yo más bien echo la carga a su señoría. Porque eso es el problema de fondo, es crear estas circunstancias que ahora veremos la semana que viene en la Audiencia Nacional, que también se ha solicitado la unificación. Ya. Nosotros propusimos de manera salomónica dos acusaciones. ¿Quién solicita la unificación en la Audiencia Nacional? Eso ha salido del Ministerio Fiscal. Qué raro.
el Ministerio Ya, Fiscal. bueno, en fin. ¿Sabemos qué ha pasado esta mañana de lo que ha trascendido? Porque luego, claro, al final todo el mundo ha contado todo. O sea, Se sabe todo, se sabe todo. Sí, sí, bueno, con más retraso que lo habitual, ¿no? Ya. Pero al final se filtró. Sinceramente, después de ver toda la documentación que se ha resumido por parte del letrado designado, yo no veo grandes cuestiones nuevas, en realidad. Se afianza, según la declaración de Aldama, la cuestión del señor Cerdán, del señor Torre y del el alto funcionario de la agencia tributaria. Se afianza también, de acuerdo a su declaración, el tema del cupo. El famoso cupo, recuerde usted que es lo que según Santos Cerdán, según dice Aldama que decía Santos Cerdán, era la parte correspondiente a cada dirección provincial o federal, como dicen ellos, del PSOE, que tocaba por mordida recibida. Es básicamente el asunto. Sí, sí. Y en la declaración que hemos recibido, ¿no?, pues se habla de una serie de empresas privadas que consiguen unas licitaciones a cambio de dar pingües, comisiones, ¿no?, o mordidas. Eso es nuevo, eso es muy importante. Del 1 al 1,5%, Correcto. y sostiene Aldama, que va a aportar algún pantallazo y tal sobre... Y le preguntaron las anotaciones en esa hoja, si era de su puño y letra, y dice que no, que son de Ábalos y de Coldo, esa relación de empresas que están remarcadas, subrayadas. Pero estará de acuerdo conmigo que al definir cuáles son las empresas y cuál es además el contrato y la fecha en la que se produce la adjudicación... Es fácil seguir la pista, efectivamente. Claro, el tema se complica, es decir, que el tema, vamos, se complica para También ha habido un poco de folclore. También. Sí, porque... A mí lo que me ha sorprendido, perdona que te el tema de pregunte, las señoritas. Las señoritas, efectivamente. Sí, las alegres chicas de... el piso, no diré el de piso quién. de señoritas. El piso de señoritas. El piso de señoritas, sí. Y su señoría, no sé si fue su señoría o otro de los intervinientes, como no estuvimos, no sé quién lo preguntó, pero bueno, ¿y qué trabajo se realizaba ahí? Era para trabajar. Y también se habla de financiación ilegal de los partidos, ¿no? Es decir, que sí. Eso es lo eso es lo que ha dicho Aldama. Él dice que el reparto él argumenta que como no podían sacar dinero del partido, por eso necesitaban a Aldama para que pudiera dar esa financiación, ¿no? Sí, lo comenta también. Y además eso ha habido noticias al respecto, ¿no? Ha habido noticias porque dentro de las detenciones de hoy figura de la persona, recuerda usted, salió en The Objective, lo contaron Teresa Gómez y la de Carmen Pana, ¿verdad? Que decía, yo soy la que llevó el dinero al... Con Aldama me gustaría matizar una cosa. Sí. Al principio se le ridiculizó. Algunos le llamaron el pequeño Nicolás 2.0 sí. Y no puedo desvelar las fuentes, pero son muy fiables y de pequeño Nicolás nada. Bueno, en realidad basta con las fotos que ha mostrado, porque efectivamente ahí lo que ha quedado claro es que Bolaños no tenía ni idea de lo que se estaba cociendo realmente dentro del partido, lo cual dice mucho. Antes, sacaba Alexis el tema de los registros y detenciones de hoy, si le parece, vamos a ver la información, Raquel, que es el vídeo correspondiente a la tema 5, y enseguida doy la palabra a Karina y a Óscar y a Pedro. Seguro que todos recuerdan a Carmen Pano. Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. Pues bien, la empresaria ha sido detenida este lunes por su implicación en la trama de los hidrocarburos. Pero la UCO también ha detenido a su hija, Leonor María González Pano, a otro socio del entramado llamado Luis Alberto Escolano y a Carlos del Castillo, quien figura como administrador y socio de 6 compañías donde Carmen Pano figura como apoderada. Además de las detenciones, la Guardia Civil ha realizado varios registros en empresas y domicilios de distintas ciudades. Precisamente en Calatayud, la UCO ha registrado un domicilio que figura como sede social de 4 empresas, de las que el detenido Luis Alberto Escolano es administrador. Los agentes también han realizado otros registros en Madrid, Sevilla y Toledo. La empresaria detenida esta mañana, Carmen Pano, aseguró que la entrega de dinero en la sede de los socialistas se hizo a cambio de que la empresa Villafuel obtuviese la autorización para operar en el sector de los hidrocarburos. Su hija Leonor era también la administradora única de Have Got Time. Esta empresa comercializadora de hidrocarburos al por mayor se encargó de comprar en Cádiz un chalet para José Luis Ábalos. El juez del caso atribuye a los detenidos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública y un fraude estimado de 182,5 millones de euros.
Según la Guardia Civil, la trama disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaron el fraude fiscal. Con los registros realizados este lunes, los agentes pretenden encontrar nuevas pruebas en esta causa que permanece bajo secreto de sumario. Más. Ha llamado mucho la atención, por cierto, las imágenes de la entrada en el domicilio de Koldo. Bueno, a la gente le ha llamado la atención, no sé muy bien por qué, no sé qué esperaban, no sé, que llegaron allí con la Guardia Civil con unas pastas y un té. En fin, creo que podemos escuchar además, vamos a escuchar. ¿Le van a quitar eso y viene con eso? ¿Me conoce tranquila, verdad? Sí, no voy a hacer absolutamente nada. No hay nadie más en la casa. Bueno, hay que enseñar las imágenes, ¿verdad? En realidad lo más importante es esto otro, porque el asunto de esta señora Pano, la verdad es que ha abierto otro mundo. En fin. Y hemos de comentarte que desde la Asociación Liberum hoy hemos decidido que nos vamos a personar también el caso de los hidrocarburos. Creemos que debemos de estar en ese procedimiento que tiene vasos comunicantes, obviamente, con el... Pero con claro, es otro hilo de la trenza, pero vais a acabar hecho un lío como todo el mundo, porque tratar de orientarse en el laberinto ese, madre de Dios. El vaso comunicante más importante se llama Teresa Rivera. Os lo acababa de apuntar porque en la declaración de hoy también se ha hecho referencia a ella. Y a Nadia Calviño, efectivamente. También reiterando lo que en su momento dijo Aldama ante Ismael Moreno, ¿no?, de su participación en reuniones con él. Y ha citado varias veces a Leticia Laufer. Ha citado de nuevo a Leticia Laufer. Y que ha sido mediante ella por la que Javier Hidalgo conoce a Begoña, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión diferente, ¿no? Y todo esto empezó con un asunto de mascarillas, hay que recordar. Es que, madre de Dios, qué pasada. Y hay PCRs de por medio también, bueno, que claro. También se hizo negocio con las PCR. Óscar, Pedro, Karina. Bueno, ustedes ya estaban montados en lo de las mascarillas y las vacunas que estuvieron en el programa que yo tenía. Perdone, ahora que dice eso, lo más interesante del caso para la Asociación Liberum, y tiene que ver con Venezuela, y tiene que ver con Delcy, es que él declaró que en la agenda de Delcy, cuando vino en enero del 20, estaba a reunirse con ella para hablar sobre las vacunas Sputnik y para que Venezuela pudiera conseguir también mascarillas de Pfizer. Enero del 20. Cuando todavía no estaban inventadas. Menos mal que saca el tema Venezuela, porque hay algo muy claro que todo el mundo tiene que entender. Aldama, así como se reunía con Delcy, se reunía con Guaidó y se reunía con Henry Ramos Ayub, porque son lo mismo. O sea, entiendan, y no voy a ir más a fondo, pero un español debería serle muy claro entender que gobierno y oposición no sean tal cosa, sino cómplices. Y eso pasó en Venezuela. Y en ese momento había un interés particular de Pedro Sánchez, que era ser presidente de la Internacional Socialista, donde el que más mandaba era el opositor, Henry Ramos Ayub, presidente del bodrio ese de comunistas arrepentidos que se llama Acción Democrática, y el otro interesado era el jefe del señor Guaidó, el señor Leopoldo López, quien fue fundador del partido Vanidad Personal, Voluntad Popular, también miembro de la Internacional Socialista. Son todos lo mismo y reitero eso cada vez que vengo a este programa. El sistema es el mismo. Es cómo vivir pegado a la mamandurria y que las caras cambien sin que cambie absolutamente nada. Y ahí está el Dama, con los dos sentados.
Enseguida veremos la famosa foto de hoy, que cada vez que Aldama saca una foto se va acercando más al centro de gravedad del poder, fíjese usted. El primero era un mitin en el Camerino, el segundo ya en Ferraz, en la celebración, el tercero ya sentado en una reunión de alto nivel en Ferraz. En la cuarta no quiero ni pensarlo. En la misma planta que habita el secretario general del partido. Sí. La tercera planta. Sí, número 1. A mí me ha llamado la atención mucho lo de la financiación ilegal. No me ha sorprendido, pero me ha llamado la atención porque me ha recordado a tiempos pretéritos, ¿no? En aquellos del felipismo, es decir, cuando se hablaba tanto de Filesa, Malesa, Time Sport, es decir, cómo también se aprovecharon, es decir, porque hicieron mordidas personales, es decir, y hay que recordar que hace 5 años, a los telespectadores hay que recordárselo, todavía seguían declarando imputados por aquello que entró en los tribunales hace 30, ¿no? Es decir, ¿qué ha cambiado desde entonces? Porque toda aquella movida, toda aquella trama de corrupción, que también hay que recordarlo, no pasaba de 1.000 millones de pesetas, que hoy vemos 1.000 millones de pesetas y nos parece una barbaridad, pero eran 6 millones de euros. Es decir, esto multiplica exponencialmente aquellas cantidades. ¿Qué ha pasado? Es decir, para que toda aquella trama que hizo caer, entre otros factores, el gobierno, un régimen también, el felipismo, que ya se prolongaba durante 14 años, es decir, aquí, sin embargo, parece de la sensación de que no se conmueve absolutamente nada, porque si tú oyes la radio, pones la televisión y sí, te dicen el gobierno está muy preocupado, está muy angustiado, pero ahí sigue. Parece como que la conciencia colectiva, ¿no?, en la cuestión de la corrupción política ha dejado de tener la trascendencia que tenía antaño. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Hasta qué medida los creadores de opinión de los medios afines, ¿no?, al mantenimiento del poder son responsables o es la propia sociedad? No lo sé, pero la verdad que es muy preocupante de que hechos gravísimos que no hace muchos años, por mucho menos, se hubiesen asumido responsabilidades políticas, actualmente parece que a la población en general le es ajeno, ¿no? No les es importante. La verdad que es muy grave y sobre todo cuando entran en juego las libertades. O sea, cedemos márgenes de libertad en base a una supuesta seguridad de manera muy gratuita y después desandar ese trayecto va a ser muy complicado, ¿no? Te amenazan también con determinadas cuestiones que yo creo que a la gente sí que les asustan, ¿no? O sea, si no te pones las vacunas, pues corres el riesgo de morir. Si no utilizas la mascarilla, pues entonces no sé qué. Entonces la gente entiende que como algo justificable que se compren mascarillas a gran escala y que se paguen mordidas. Realmente la corrupción no pasa factura electoral ni política. Y estamos siendo testigos de un vodevil que es absolutamente vergonzoso, porque es que vemos cómo hay ministros que están con altas responsabilidades en el gobierno, de los que se afirman cosas o se justifican y se tienen pruebas de cosas que han hecho que son absolutamente vergonzosas, ¿no? Yo el otro día comentaba con los compañeros cómo el ministro Ángel Víctor Torres, que cada vez que sale una cuestión de corruptelas y de contratos en los que se han cobrado mordidas, de decisiones en las que ha habido un beneficio personal, no sé qué, sale su nombre. Y sin embargo no parece ser ni que eso le haga mella a él, que imagino que debe estar sometido a una presión considerable. Nada más había que ver cómo contestaba el otro día en el Congreso, ¿no? Esa actitud absolutamente beligerante y nerviosa de responder todo lo que dicen es falso, todo lo que dicen es falso. Pero oiga, señor, si hay pruebas, si usted tiene contratos firmados y usted tiene aquí decisiones tomadas y firmadas cuando usted era presidente de la Comunidad Canaria, en la que le implican directamente contratos enormes como la señora Armengol. Entonces, yo creo que la gente lo que está, en definitiva, es decepcionada de que todos aquellos que son partícipes, cómplices y culpables de la corrupción encuentren algún parapeto en el que protegerse, ¿no? Y ahí los tenemos. O sea, Karina, no lo has dicho, pero el señor Víctor Torres siempre aparece cuando hay casa de señoritas. Sí, es que, bueno, sí. No quería referirme, pero es que, claro, es que el señor está en todos los fregados. O sea, allí donde ha salido... Porque resulta que en la red esta de empresas que se creaban por la señora Pano y el señor Aldama para obtener licencias de hidrocarburos, que es una
obtención de una licencia, no es cualquier cosa, es para comercializar hidrocarburos a gran escala, con lo cual eso es un beneficio considerable y por lo visto no tenían una, tenían varias empresas a través de las cuales iban consiguiendo licencias que les daba pues quien correspondiera del ministerio correspondiente. En este caso tú apuntabas a la ministra Rivera, a la ministra Calviño, y estos señores se iban beneficiando de la obtención de esas ventas y de la gestión de esas ventas, ¿no? Entonces, está el papel de los medios de comunicación. Es decir, yo creo que también ha habido una mutación importante, sobre todo de los grandes grupos de comunicación, ¿no? No digo nombres, pero yo creo que todos los sitúan, ¿no? Es decir, en su momento fueron valladares importantes para que cayera ese régimen y en estos momentos lo que están haciendo es naturalizar la corrupción, como tú bien decías, Karina. Es decir, pero la gente joven ya tiene fuentes alternativas. Es decir, mi hijo que tiene 21 años no ve la televisión ni le interesa, ¿no? Hay unas fuentes alternativas, es decir, que le nutren de una información más veraz y sin embargo tampoco es que estén saliendo a la calle, ¿no? O sea, vemos que lo están transformando en voto, es decir, el voto de Vox es en gran medida por este público joven que se va incorporando, sí. Es decir, pero es verdad que aparte del voto, es decir, hay que tener pues esa dimensión social que te debe llevar. Las cosas de la vida pública que les movilizan son otras cosas. Son otras cosas, pero es que yo creo que ellos no son conscientes de lo que les afecta a su vida cotidiana los casos de corrupción y lo que hacen los ministros. Y que para ellos es algo como ajeno. Yo aportaría a esta reflexión dos ideas personales, y no sé exactamente cómo se ha producido y por qué, pero sí percibo, y lo percibo en la universidad también, una falta de criterio individual. También. Hemos cedido nuestro espacio de tener racionalización del conocimiento, de la información y tener nuestro criterio propio a terceros, pero todo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la política, hemos cedido ese espacio individual de tener nuestro propio criterio sobre lo que acontece. Y entonces, cuando sucede la corrupción, es como un cajón estanco en el que se dice, bueno, ya vendrán los expertos de la corrupción a arreglar la corrupción, ya vendrán los expertos de sanidad a arreglar lo de la sanidad. No, y otra peor. Los corruptos todos son roban. Es que todos roban. Bien. Ahora bien, ¿qué está haciendo Ábalos? Cuando habló él, había mucha polémica sobre, ¿ha llegado a un pacto con la Fiscalía o no? Bueno, ahora mismo, ¿dónde está la cuestión? Vamos a ver si terminamos de repasar hilos de la trenza. Ya sé que no va a ser imposible siempre decir, porque es muy intrincada, pero por ir añadiendo información encima de la mesa. Vamos a ver algo que por otra parte está muy vinculado a la fotografía de hoy, claro. O sea, sentado en Ferraz con los amigos de Pedrosa allí con los venezolanos. No, esos no son amigos míos. Con los enemigos de Pedrosa. Vale, eso sí. Dijeron que era imposible probarlo. La Ley Orgánica de Protección de Datos pues nos obliga, como a toda organización, a destruir los registros de entrada de la sede de Ferraz cada mes. La prueba de carga la tiene que tener. Y si alguien ha dicho que ha estado aquí, que lo demuestre. Pero ahora el Confidencial muestra que Víctor de Aldama estuvo más veces en Ferraz. Y es la segunda ocasión, contando con la noche electoral de 2019, que se prueba que el comisionista no ha mentido en sede judicial. En la imagen sacada el 29 de marzo de ese mismo año, se encuentran el empresario y el exministro, que ha negado haber tenido relación alguna con Aldama. Junto a ellos también se encuentran los enviados diplomáticos de Juan Guaidó y al fondo Koldo García, el asesor. Aldama acudió a la cita en la tercera planta de la sede del Partido Socialista en Ferraz, en calidad de representante del gobierno de Sánchez. En el PSOE tratan de restarle importancia a la imagen. Miren, una foto es una foto. Hay quienes quieren hacer uso partidario y político de fotos, ¿no? Igual tendrían que ver también algunas fotos en las que salían sus líderes con personas que luego demostraron que tenían problemas serios con la justicia. Pero lo cierto es que la fotografía muestra que tanto el Partido Socialista como el gobierno utilizaron al empresario para tender puentes con la oposición al chavismo en Venezuela. Ese mismo año, ojo, Víctor de Aldama se reunió con Juan Guaidó y viajó al país con una carta firmada por Ábalos. El documento se encontraba dentro de un maletín que solo podían utilizar los miembros del gobierno, y él mismo le acreditaba como embajador entre Moncloa y Venezuela. Sobre el exministro surge ahora la sospecha, tanto para el juez del Supremo como para la propia Fiscalía, de que haya llegado a un acuerdo con el PSOE para mantener un pacto de no agresión y cargar toda la culpa sobre quien fuera su asesor, Koldo García. No ha implicado en ningún caso a otros miembros del gobierno, ni tampoco ha dado detalles en el caso sobre terceros. Un ejemplo incluso es que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primero en defender la corrección de las licitaciones del entonces Ministerio de Fomento y contratos a los que ha apuntado Víctor de Aldama. ¿Por qué es tan importante esto?
Pues vamos a ver, esto es tan importante porque desde el punto de vista político, sobre la cuestión probablemente judicial o procesal, ahora nos hablará Alexis, usted tiene que saber, usted lo sabe con toda seguridad, que en la vida política está la superficie, que es lo que vemos, pues lo que se gritan en las cortes, las declaraciones y no sé cuántos, y luego hay un enorme fondo de iceberg, ¿verdad?, donde están todas las cuestiones de financiación, las relaciones internacionales, las redes clientelares, normalmente inconfesables, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, a mí me da la impresión de que alguien en el gobierno pensaba que levantar la tapa de la alcantarilla de Aldama, a donde iba a conducir era, bueno, pues una red de corruptelas con Koldo y no sé cuántos, pero que va, es que al levantar la tapa de la alcantarilla lo que se está viendo es toda esa conexión de la vida política subterránea de un partido enorme con vinculaciones concretamente con Venezuela desde hace mucho tiempo, empezando con el mundo zapatero. Quiero recordarle cómo acabó el asunto de Morodo. Así que a partir de aquí, claro, empieza a jugarse ya no con cosas de comer, con cosas aún más importantes. De ahí que también que venga la cuestión de si pues, puede haber pactos con la Fiscalía o no en función de los secretos que tengan que guardar. Y eso suele ser costumbre en los procedimientos penales, que el abogado defensor intente hacer pacto con la Fiscalía para conseguir la reducción o la pena mínima pero posible. Ese pacto, ¿no? en todo caso, siempre implica el reconocimiento de al menos una parte de la culpa, claro. Claro. Respecto de Ábalos, he de decir que a día de hoy no se ha colgado en el sistema del Tribunal Supremo su grabación. No tenemos ni idea de lo que llegó a decir. Volvemos a repetir lo mismo, la importancia de que las acusaciones estén presentes in situ. Todavía no se ha colgado, no sabemos nada, ¿no? Me comentan que percibieron cierto perfil bajo, ¿no?, en las declaraciones de él, no sé si era verdad o no, de que como que echaba más la culpa a Koldo de lo que había sucedido, ¿no? No puedo confirmarlo porque no hemos estado allí presente, ¿no? Por otro lado, es evidente la carga del señor Aldama de intentar llegar a pactos que además son transversales, porque recordemos que él está en el número 5 de la Audiencia Nacional. De hidrocarburos y exactamente. Claro, los pactos, y el fiscal es el mismo en los dos procedimientos. Y curiosamente, donde declara voluntariamente no es el juzgado que lo llevó en prisión provisional. El otro, efectivamente. Pero como consecuencia de lo que declara en el otro, por donde no está en la prisión, sale libre, ¿no? Una cosa interesante. Y yo creo, esto es una percepción mía personal, que él va a dosificar toda la información que tiene. Aldama. Y creo que todavía falta mucho por... Es la impresión que da, efectivamente, que él está ahí jugando su propia estrategia, a lo cual evidentemente tiene derecho, claro. Y el gobierno también, y Ábalos también, y en realidad todo el mundo tiene derecho. Bueno, el gobierno no. El gobierno no, porque es una confesión implícita de culpa, evidentemente. Entonces hacen homenajes a las víctimas del franquismo, que ya les vale. Yo creo que ha habido un cambio claro de estrategia por parte del gobierno en relación con el tema de Ábalos, porque en principio Ábalos se le aisló. Yo creo que después de la primera declaración de Aldama parecía que había funcionado Ábalos-Koldo como un cortafuegos respecto al presidente del gobierno, pero en las 2 últimas semanas hay un apoyo a Ábalos increíble por parte del gobierno, ¿no? Lo más claro es el informe de auditoría del Ministerio de Transportes. Las declaraciones de Óscar Puente hoy son sospechosas, porque hace una semana, cosas así, de las pocas cosas que dijo Ábalos es que él no había nunca participado en ningún modificado de los contratos, ¿no? Contratos de adjudicación, no ya en las adjudicaciones, sino en las modificaciones o modificados, que es la terminología que se usa en la contratación pública. Bueno, sin embargo, diciendo que era una cuestión de técnicos, no es verdad. Es decir, él firmaba los modificados y por tanto es el responsable, ¿no? Hoy, sin embargo, Puente ha dicho lo mismo, siendo ministro y sabiendo que él firma. Y sin embargo, además, Aldama ha dicho que no solamente se cobraban mordidas por razón de las adjudicaciones, sino también y más probablemente en número por razón de los modificados. Claro, todo esto es muy subjetivo. Hay que recordar que Ábalos, en primer lugar, intenta presentarse en la Audiencia Nacional de manera voluntaria y no se le admitió la toma de declaración, y él aporta una contrapericial a la auditoría de Puente.
Como al final no se le admitió, esa pericial no está en autos, pero tuvimos acceso a ella. Sí. En esa contrapericial, él arremete contra la auditoría de por qué no se había interrogado o tomado declaración a otros altos responsables de la compra de materiales de salud. En cambio, parece que ahora en la última declaración es más perfil bajo, no entra tanto en el ataque a la auditoría tampoco. Pero sobre el tema de los contratos, Aldama hoy ha vuelto a recordar cómo pasaron de 4 millones de mascarillas en media hora a 8 millones. Sí. Y eso lo modificó él. Lo modificó él. Eso lo modificó él. En ese modificado precisamente es en el que ha metido la pata Puente, en mi opinión, ¿no? Lo ha modificado él. Nosotros solicitamos la declaración de Puente en el procedimiento porque queríamos que se nos aportase o aclarase cuáles eran las condiciones de esa auditoría que se hizo, que al principio no se le daba importancia, pero después en el escrito de elevación al Supremo se hace referencia a ella, porque también nos daba la sensación que era una auditoría muy de parte. Bueno, exacto, era una Claro, auditoría de parte. no, hay que ser la publicidad sí o sí, Vale. ya, así que en fin, se va a marchar y ya no existe. ¿Lo próximo qué es? ¿Tenemos Coldo cuándo? Pues mañana tenemos a Coldo, que yo creo que él se acogerá a su derecho de no declarar. Y luego Begoña, que hará lo mismo. En el caso de Begoña nosotros no estamos personados, ya el siguiente sería el hermano del presidente, que sí estamos personados, en nuestra querida Badajoz, que Claro. tendremos que irnos en enero para allá. ¡Qué barbaridad! Alexis Aneas, gracias mil. Muchísimas Gracias por estar con nosotros. Alexis Aneas, abogado de Liberum, una de las asociaciones que más está bregando desde el principio. Fíjese que esto empezó tirando del hilo de una mascarilla. Y empiezas a tirar del hilo y aparecen colgados aquí Coldo, Ábalos, Aldama, ahora el ministro Torres diciendo yo no he sido, yo no he sido. Bueno, qué lío. Gracias mil, de verdad. Muchas gracias. Nos vamos a la publicidad y de momento, por si alguien tiene la tentación de refugiarse en algún sitio, Casas Bálticas de Madera. Usted sabe que de las cosas que aquí anunciamos a ministros me tiene fascinado porque es que me encantan estas casas. La cantidad de modelos sobre todo. Se llama Casas Bálticas de Madera porque la madera viene de allí, evidentemente. Esto es una de las grandes potencias exportadoras de madera, los países bálticos, ¿no? Bueno, pues tiene usted que entrar en la web y empezar a mirar la variedad. Porque tiene de todo, desde cobertizos de garaje hasta casas para vivir una familia todo el año. Enteras. Es realmente impresionante. Además, la ventaja que tiene casas de madera bálticas es que ellos se encargan de todo. Es decir, usted les llama, ellos están en Villacarrillo, en Jaén, elige usted el modelo, ellos le explican con toda amabilidad las condiciones, las cualidades, etcétera, también las calidades. Y a partir de ahí se encargan también de que alguien vaya a instalárselo, etcétera. Así que es una oportunidad que no se puede perder. Casas de madera bálticas. Vámonos a la publicidad y a la vuelta. Y a la vuelta vamos a ver la cara de madera que tiene el gobierno con el tema del crecimiento económico, que ya está bien, pero tomamos el pelo, por Dios. Bueno, eso será después de la publicidad. 23, 28, 22, 28 en Canarias y vamos con un asunto que nos parece muy importante aclarar, que es la cuestión económica. Es muy importante aclararlo porque la propaganda del gobierno es permanente con este asunto. Que si vamos como un cohete, que si estamos en el mejor momento de nuestra historia, es muy alucinante cuando uno conoce las cifras reales. Es decir, la economía española está en una situación comatosa. Está en una situación tumoral, más precisamente. No solo porque el gasto público es la mayor parte del crecimiento del PIB, que es una cosa enteramente anormal, que es que además los datos están falseados. Bueno, informe Gutiérrez. La marcha económica de España no ha sido buena desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018, un hecho que han evidenciado los datos del INE. Sin embargo, el presidente, que no da puntada sin hilo, decidió atajar el problema por la vía rápida, maquillando los datos y dopando a la economía española con dinero público que no genera otra cosa que mayor deuda. Así nombró a Elena Manzanera como presidente del INE en agosto de 2022. Desde entonces se ha recalculado el PIB y la cifra es mucho mayor. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado este año la contabilidad desde 2020, como ya hizo el año pasado.
Estos dos nuevos cálculos han supuesto una mejora del crecimiento de un 0,1 en 2020, de un 1,7 en 2021, de un 0,7 en 2022 y un 0,2 en 2023. Así, de un plumazo, la economía española ha mejorado sustancialmente a ojos del INE. Especialmente chocante es el dato de 2021 por la magnitud del cambio. Lo habitual es recalcular unas décimas arriba o abajo, pero es raro que el cambio alcance el medio punto. Ese espectacular crecimiento del que habla el INE supone un extra de 35.000 millones de euros. Esta revisión de datos se acomoda a lo que pregona Sánchez sobre que España va como una moto o como un cohete. España en el ámbito económico es locomotora de crecimiento en Europa, no lo digo yo, ahí están los datos. A estos cambios estadísticos, que dan a España un crecimiento mucho mayor, se suma la naturaleza de ese crecimiento, que da a entender que la moto está gripada. El gasto público, que se nutre de impuestos, es el principal impulsor del PIB y eso no genera riqueza sino deuda. El Producto Interior Bruto ha crecido desde finales de 2019 un total de 5,7 puntos. Pues bien, el gasto público es responsable de 3,4 de esos puntos. Es decir, del 60% según Funcas. De tal forma, los españoles no notan esa mejora, ya que el PIB per cápita apenas se ha incrementado en un 0,8%. Con esta fórmula de gasto público desorbitado y con la ayuda del INE, el gobierno maquilla las cifras del PIB para que parezca que España va como una moto, aunque sea mentira. Este maquillaje tiene efectos terroríficos y es que permite endeudarse más y aumentar más el déficit real, contante y sonante, ¿verdad? Porque al final la medida, claro, te baja, porque estás calculando el PIB que no es. Pues es una gigantesca trampa que al final... yo no sé quién va a gobernar después, pero quien gobierne después va a estar atado de pies y manos. Pero como el The Economist dice que España va como una moto, pues va todo el mundo y se lo cree, ¿no? Me imagino que parte de ese dinero habría ido a pagar a The Economist para que diga eso. Eso fue lo que se dijo en el pleno de la semana pasada. pasada hasta la saciedad. Se repitió por parte del presidente en una de las primeras respuestas a las preguntas parlamentarias y a partir de ahí el equipo de ministros de opinión sincronizada lo repitieron cada uno cada vez que se subió a la tribuna. ¿Y por qué se ha producido eso, Karina, crees tú? Bueno, yo supongo que el The Economist, como pasaba cuando estaban los independentistas en Cataluña quemando las calles y había editoriales que eran pagados, o sea, eran pagados porque les interesa que dé una determinada opinión, pero yo a lo que me quería referir es que este reportaje está muy bien, pero habla de datos macro, es decir, habla de datos macroeconómicos, pero es que lo más importante es que toda esa bonanza que el gobierno reivindica todos los días en las cestas de las compras de las casas y en la economía doméstica de las familias no se ve, porque los precios siguen subiendo y el nivel de inflación es altísimo, porque estos días que estamos viendo cómo todo el mundo se dirige a hacer las compras de Navidad, vemos la subida de precios tan tremenda que ha habido en productos básicos, como además están todos los días intentando vendernos que va a haber rebaja también de suministros básicos como son el agua, la luz y el gas, y no llega, las facturas siguen siendo altísimas y por lo tanto eso es lo que a la gente le interesa, que la gente, por mucho que se esté proclamando que España va como una moto y que el The Economist diga que España es motor de crecimiento, en las familias eso no se ve, no tiene una realidad, no se contrasta, ¿no? Y por lo tanto los precios siguen siendo altísimos, los sueldos no suben a la proporción de los precios y por lo tanto hay un empobrecimiento de la clase media y de la clase trabajadora enorme como consecuencia de que no hay un acompasamiento de ese crecimiento económico con las economías domésticas. Y eso es así y por mucho que nos quieran vender otra cosa, lo que nos venden es mentira. Bueno, hay una cosa que sí que es verdad y es la cifra de gasto público, como bien decía antes Javier. Es decir, la cifra de gasto público es tremenda y la deuda es tremenda. El problema, por cierto, es, lo decía, me parece que era Puigdemont, ayer o antes de ayer, se quejaba de la falta de ejecución del presupuesto, que por lo visto no han hecho más que en un 50% del gobierno. Es decir, que encima del gasto no lo ejecutan. Sí. Es una cosa increíble, ¿no? Competencia, desde el grupo nos hemos cansado de pedirle a Óscar Puente que nos diga exactamente estas grandes inversiones en infraestructuras que anuncia constantemente. Es cuando, porque en todo estamos en el mejor momento de la historia, ¿eh? Sí, sí. En infraestructuras, en economía, en educación, en sanidad, en todo estamos en el mejor momento de la historia. Pero bueno, luego vas a los centros sanitarios y están hechos una pena y falta personal y no hay recursos ni técnicos, ni humanos, ni de nada. Luego te
vas a las infraestructuras y tú dices, bueno, oiga, hace unos días estaban ustedes en la India diciendo que les iban a vender trenes de alta velocidad a los indios y el tren de alta velocidad no llega a Extremadura, ¿no? Tú hablabas de datos macro, pero es que es espeluznante, ¿eh? Son 1.636 billones de deuda. Es que nuestros tataranietos van a estar endeudados por este pródigo sin conocimiento, ¿no? Es decir, pero es que hay otros datos también muy importantes y sobre todo a mí también siguen pareciéndome espeluznantes, ¿no? Es decir, lo que admite la Unión Europea de deuda en relación con el PIB es el 60%, nosotros estamos en el 104%. Es decir, estamos duplicando y la Unión Europea no dice absolutamente nada. Pero si nos vamos, como tú bien dices, a esos datos que notamos todos, porque todos los notamos, es desde que llegó el sanchismo, la inflación ha subido un 20%. Y tú decías, y efectivamente, los sueldos se han contenido, en el caso de aquellos que teníamos sueldo. Porque aquellos que entran en el mercado laboral cada vez ven cómo sus sueldos son más bajos, como le pasa a la gente joven. Otros datos que a mí o sea, si yo estuviera en la oposición, lo repetiría cada día. Y de hecho lo repito aquí cada vez que tengo oportunidad. Líderes en el índice de miseria económica. Nuestro desempleo ahora mismo está a la cabeza del desempleo en toda la OCDE, por encima de Grecia y de Colombia. Y en el caso del paro juvenil, duplica la OCDE. Es brutal. Pero brutal. Hay algo que tú dijiste con lo que voy a discrepar rotundamente, Óscar, y eso es extraño, ¿no? Tú dices incompetencia. No, es deliberado. No, yo esto, Pedro, ahora te dejo continuar. Yo estoy en la administración pública y verdaderamente, si no tienes una competencia, no es fácil gastar el dinero en aquellas causas que no merecen. No es fácil. De hecho, ejecutar el presupuesto. Mira, eso es, ejecutar. Es decir, de hecho, muchas veces y en todo tipo de administraciones se va sin ejecutar. No es nada fácil y requiere competencia. Yo conocí a un oficial de la Armada, terminó preso después, que decía que no es tan grave la corrupción como la ineficiencia en el gasto. El tema es que esta gente no es que es probable que no tengan cómo ejecutar, o sea, que sean incompetentes para ejecutar. Es que sus asesores también lo son. Pero sí, está bien, pero es que ellos también dicen, no ejecuto y me guardo esto para tirar platica a la calle cuando haga falta. ¿Por qué? Porque juegan con los tiempos del descontento, si alguien tiene un anciano en la casa, sabrá que está pendiente de, me van a subir la pensión. Y sí, pero te van a cobrar más en el mercado, pero está pendiente de que le suban la pensión. Yo tengo familia que vive del campo. Sí, pero no sabes cuáles van a ser los presupuestos generales del siguiente año. Es que al final no vale para nada. Y hablando con ellos, ya va a ser ahorita un año que estuve allá... Cuño, ¿por qué ustedes no se rebelan y dicen, como aquella canción que amigo no es el que ayuda, sino el que nos jode? No me des ayuda, déjame producir. Se sienten incapaces, creen que no pueden salir adelante con eso. Entonces, sí puede haber incompetencia, pero es deliberado también. Y es deliberado porque, te digo ahorita mismo, Tribunal de Cuentas, Banco Central, INE, CNI, CIS, perdón. O sea, han cambiado, y seguro que me faltan, han cambiado todo lo que tiene que ver. Si el del INE creo que fue hace 2 años que sacó una estadística que medio no le gustó, para afuera el tipo ponme uno que... Y entonces, por supuesto, después que The Economist diga que no es Spain, sino Spain... Pero Karina, de estas cosas... Es que son la misma cuerda, son la gente globalista que tiene a Pedro Sánchez Sí, a mí me gustaría preguntar a Karina, ella está en el Parlamento y está lidiando con este tipo de cosas todas las semanas, es decir, la oposición, es decir, el partido líder de la oposición, es decir, que presumiblemente es el Partido Popular, digo presumiblemente porque sus actos no siempre lo acreditan, es decir, ¿está en estas? Es decir, no, porque no está en siempre estas. se ha dicho que el Partido Popular está en la gestión, pero es que yo creo que ni eso, El ¿no? portavoz de Economía del Partido Popular es Juan Bravo, que ha sido consejero de Hacienda en Andalucía. Y entonces él salió el otro día a la tribuna precisamente para la defensa de su posición en el decreto de medidas fiscales de la DANA y es continuo el vamos a tender la mano al gobierno, vamos a tender la mano al gobierno. O sea, no hay una crítica cuando todos los españoles, y tú decías, por ejemplo, el que tiene un anciano en casa está esperando a ver si le suben la pensión. No, los españoles, eso será en Venezuela. En los españoles, los que tienen un anciano en casa, el que espera es que le paguen la prestación de la dependencia que la lleva pidiendo
4 años y te dicen, bueno, ya se la pagaremos. Y cuando te dicen, ahora vamos a ir a hacerle la valoración del nivel de discapacidad que tiene su madre, tu madre ya se ha muerto porque ya ha cumplido los 90 y tantos, y hay un montón de gente mayor que está pendiente de prestaciones de dependencia a las que tienen todo el derecho porque han trabajado toda su vida y porque si no han trabajado pues se las merecen, y en este país no se pagan porque se prefiere pagar, como decía el otro día Rocío de Mer, en lugar de dotar presupuestariamente a la ley de la ELA, pues hemos dado 200 millones para que paguen el metro del Cairo. Doña Karina, es que se está despilfarrando el dinero cuando hay muchos españoles que lo necesitan. Sí, yo estoy de acuerdo, disculpa Óscar, yo estoy de acuerdo, pero ¿sabe qué? Primero que mi mamá cobra pensión acá, que es galeguiña, ¿ok? En Venezuela no tenemos pensiones. Segundo, dígame cuántos, esos que están esperando la prestación, dígame un número, ¿cuántos son? Porque eso sí lo saben. Miles, ok. Miles, ¿sabe o sea, qué? millones o millones, porque claro, son personas mayores. Miles ha subido, Pedro, ha subido en 81 votos. Ocasiones los impuestos en 6 años. ¿Cómo no va a empobrecer a la clase media y trabajadora? Ok, ahora dime eso que lo entienda Juan España y Perico de los Palotes, que lo entienda todo el mundo, porque nosotros aquí hablamos de cifras macroeconómicas y la gente con la cifra, el común con la cifra macroeconómica se aburre. Pero es que te suben los impuestos no es una cifra macroeconómica, es algo que tú tangibilizas. Primero, cada vez que pagas el IRPF, cada vez que pagas el impuesto de actividades económicas, y también cada vez que, como bien dice Karina, te vas al supermercado. Y yo hago así bueno, esto es costumbre mía, pero la oposición española no ha convertido eso en un mensaje que genere un movimiento de movilización. Pedro Luis Pedrosa es nuevo aquí relativamente y por tanto no recuerda aquella vez que subió Fraga a la tribuna a decir a cuánto están los garbanzos. Y todos los medios se le reían y buena parte de la opinión pública también, porque la opinión pública española no acaba de terminar de entender que su coste de la vida cotidiana depende de las decisiones de los políticos. Claro. Así que sacar las grandes magnitudes, como hemos hecho aquí, no es solo un ejercicio de, ¿cómo decir?, intelectualidad económica, ¿verdad?, sino que fundamentalmente se trata de más, te están engañando. Si tú ves que no llegas y el otro dice que va como un cohete, es porque te están engañando, no porque tú lo hagas mal o porque tú no lo veas. Es porque te están engañando. Y yo no estaba cuando ¿Publicidad, sí o sí? Pero Carlos Esteban dijo que una vez aquí que todo el mundo saca la navaja. Pedrosa paga el anuncio. Venga, ahora venga, pública, hay que hacer una pausa sí o sí, y a la vuelta a ver qué hacemos. Porque por una parte está lo de Mercosur, que hemos visto esta mañana, y por otro lado de Muface, que es tremendo. Y no os va a dar tiempo a las dos cosas. Así que aquí van a decidir a estos señores democráticamente de qué van a hablar. Yo no las tengo. Hasta luego. 23:47, 22:47 en Canarias. Recta final del programa de hoy y por voto unánime de la mesa, yo me he abstenido. No he aplicado mi voto de calidad, tampoco hubiera servido de nada. Vamos a ver el tema de Muface. No, o sea, hay ¿cuánta gente le afecta esto en España? No hablamos solo de funcionarios, también de sus familias. Es una salvajada suprimir Muface. Va a perjudicar a todo el mundo, a toda la gente que va a la sanidad pública. Por supuesto, perjudica a las empresas privadas que aseguraban la cobertura sanitaria de estos funcionarios. Es un tema que me parece que vale la pena explicar con cierto detalle, porque va dando la impresión, por lo que uno ve ahí, claro, la gente esto no lo sabe, que es que los funcionarios en España gozaban del privilegio de poder tener sanidad privada, pero no era un privilegio en origen. La Seguridad Social, cuando se crea, excluye a la función pública, en tiempos de Franco, con perdón, y los funcionarios organizan su propia mutualidad que es atendida por sociedades privadas. Consistía en esto y funcionaba muy bien. Ellos estaban encantados de la vida y al Estado le aliviaba una importante carga en la sanidad pública. Bueno, se acabó. ¿Por qué se acabó? Por razones ideológicas. Mónica García. Pero no está en nuestra mano si ese convenio se firma o no se firma. Es más, está en la mano de las aseguradoras, que son las que han dejado el concurso desierto 2 veces. Y que por parte del Gobierno de España hay especial interés en que ese convenio salga.
Lo que nosotros decimos es a los mutualistas tranquilidad, porque la sanidad pública puede asumir perfectamente a los mutualistas y puede asumir perfectamente una carga que en general va a ser de un 2,4% de población más que se incorporaría a la sanidad pública. Dos mentiras en muy pocos segundos. Uno, no es verdad que el gobierno haya hecho lo que ha podido, o sea, más bien al contrario, precisamente las aseguradoras que habían pedido que les dieran más dinero por cubrir ese servicio, lo que se han encontrado es que la oferta del gobierno no llegaba, pero bueno, a cubrir una tercera parte de lo que ellos pedían, y el gobierno de ahí no se ha bajado, con lo cual se encuentra con que pierden dinero, que nadie monta un negocio para perder dinero, evidentemente. Dos, no es verdad que la sanidad pública esté en condiciones, y eso ya lo sabe de sobra, y usted también. Vamos a ver, ¿para cuándo le han dado la próxima cita con un especialista a usted? Te lo digo. Yo llevo 2 años yendo a exámenes para que me den diagnóstico. Es que claro, entonces, ¿en qué estamos? Pues esto es decir trillo por motivos ideológicos. Pues muy probablemente, pero el colapso que van a ocasionar... Totalmente, vamos a ver. Todo español tiene derecho, en términos generales, digamos, y luego se concreta, ¿no?, a la prestación sanitaria, a que se le ayude en el sistema de salud. Ahora bien, esa es la sanidad pública, el derecho de todo ciudadano. Que se preste por parte de una gestión pública a una gestión privada debería de ser indiferente. Eso es. Absolutamente indiferente. Pero en este país es que hemos confundido el servicio público con la titularidad pública y la gestión pública. ¿Para qué? Para que sea controlada por el Estado, por la Administración y por los sindicatos, etcétera, etcétera, por el sistema en última instancia. Claro, ahora de repente se va a ver la sanidad, que está en un problema de financiación muy importante. Se va a ver con cuántos millones de personas más, no sé si son cerca de 8 millones, ¿no? Sí, sí. De repente, sin capacidad de atenderlos, etcétera, etcétera. Cuando estaban perfectamente atendidos en el sistema de Muface, que además era mucho más barato que la prestación directa por parte del Estado. Como es siempre. Una auténtica locura. Como pasa en la educación, con la concertación y la Sobre todo, Karina, pública. porque esta señora, además de sumar, multiplica por 2 el tema ideológico del Partido Socialista. ¿Tú crees que lo van a desmantelar? Porque a mí la ministra, la impresión que tengo por las últimas declaraciones es que está reculando poco a poco. Porque aquí entran diferentes componentes. Lo primero hay que pensar quién es esta señora. Esta señora es aquella que amenazaba simulando una pistola en la Asamblea de Madrid a los oponentes políticos. Es la misma que ha protagonizado escándalo tras escándalo, provocado sobre todo por su verborrea. Es la misma que decía que eso de madrugar no garantiza el éxito. Claro, señora ministra, seguro que no garantiza el éxito, pero hay mucha gente que tiene que madrugar para poder llegar a fin de mes. O sea, vive en una absoluta y trágica irrealidad. O seguramente no tan trágica para ella porque vive en un tren de lujo, ¿no?, que la mayor parte de la gente no nos podemos permitir. Pero aquí entra también otro componente que es el de Óscar López, que es un ministro también implicado por la función pública, y claro, hay 200.000 votos en juego y este señor está en el ministerio pensando ya en su candidatura en la Comunidad de Madrid contra Ayuso. O sea, que cuidado porque yo creo que ahí están reculando. En cuanto yo estoy de acuerdo plenamente contigo, Jesús, es un tema ideológico. Es decir, pero no les importa demasiado porque cuanto peor para España, mejor para ellos. Cuando más caótica es la sanidad, más gente es dependiente de ellos para absolutamente todo. Y eso les conviene. Y esta señora es una juegas con extremista. la vida de las personas, porque el otro día salían algunos de los afectados afirmando, oye, mira, yo estoy llevando a cabo un tratamiento oncológico, yo estoy llevando a cabo un tratamiento de diálisis, lo hacía con este hospital, aquí tenía a mi médico de cabecera y a mí ahora todo esto se me va a caer como un castillo de naipes y tú eso, como responsable político, no lo puedes permitir. Y no lo puedes permitir simplemente porque no se ha firmado un convenio con la suficiencia financiera que garantice la prestación de los servicios. Sí. Cuando estamos despilfarrando dinero, que os comentaba antes que el otro día hay uno de mis ex compañeros que está dedicándose a analizar las subvenciones que llegan a otros países del mundo para cosas peregrinas y que descubrió pues, que se pagan 200 millones de euros para el metro del Cairo y que se pagan no sé cuántos millones de euros para una asociación de mujeres en El Salvador. Es que, claro, es que el dinero de los españoles debería ir primero para financiar
aquellas necesidades que tienen los españoles. Y fijaros en poquito rato a lo que nos hemos referido, ¿eh? Nos hemos referido a la dotación presupuestaria que necesita la ley de ELA, nos hemos referido a la dotación presupuestaria que necesitan las prestaciones por dependencia para las personas mayores, que todos sabemos que tienen unas dificultades enormes para su día a día y para su movilidad, la gestión de sus necesidades. Nos hemos referido a la suficiencia financiera para pagar las prestaciones sanitarias de las mutuas de los funcionarios. Es decir, es mucho dinero que España tiene, porque resulta que la señora Montero luego se llena la boca diciendo no solo que la economía española va como un tiro, sino que ha recaudado de más, porque el año pasado fueron un montón de miles de millones de recaudación de más, y eso no se ve luego reflejado en cosas como esta, porque esto tiene fácil solución si tú incrementas la dotación presupuestaria en la firma de ese convenio para garantizar la suficiencia en el pago de las prestaciones sanitarias. Y ya está, y se ha acabado. Y la ley del ELA lo mismo, le están diciendo la ley del ELA que viene vinculada también a la dependencia. Ese dinero, porque es un problema ideológico, sí es verdad, pero también es un problema económico. Es un problema económico para ellos, porque dinero que va a la sanidad privada o a la salud privada es dinero que no pasa por la burocracia. Es menos posibilidades de mordida, es menos posibilidades de chanchullo. Genera, pues tú lo acabas de señalar, genera más dependencia, es en realidad un negocio. Pero ten en cuenta, Pedro, que está cargando el gasto en las comunidades autónomas, que son competencias transferidas. Por supuesto. Sí, que no crees tú bueno, que no, hay yo tanta tampoco posibilidad, comparto esto de que las de... prestaciones que se pagan por la sanidad privada no sean objeto de mordida. O sea, en Cataluña teníamos un sistema absolutamente mixto, con una sanidad pública, y a donde no llegaba la pública había una concertación que había funcionado de maravilla durante años, hasta que llegó la saga Artur Mas y su tropa y se dedicaron a saquearla a base de, precisamente a través de la firma de estos convenios, era yo te doy el convenio y tú me das la mordida. Y entonces, claro, estaban ahí todas las empresas sanitarias pagando y yo te llevo estos aparatos al hospital y tú me das la mordida, hasta que la desmontaron entera. Ahí está el vil garrote del Estado, y entonces yo te voy a ti porque eres amigo mío. Pero claro. Lo que yo siempre he tratado, sin estar en contra de la sanidad pública, por ejemplo, yo que fui autónomo por mucho tiempo hasta que me cansé, 380 euros mensuales, ¿para qué? Para que yo vaya por una cosa que no sé todavía lo que es y me digan venga dentro de 6 meses, vuelva a venir y lleve 2 años en ese paquete. Es que está la sociedad española en general, y por eso usted me dice, no, que son miles. El tema es cuántos son, o sea, dame números, porque al final el cálculo político es cuántos votos son esos. Sí, sí, yo no lo dudo. ¿Cuántos votos pero son en este esos? caso, ponerte en contra a todo el sector de la función pública porque los vas a dejar sin sanidad por el cálculo político de decir yo lo que quiero es que solo haya sanidad pública y quiero desmontar y arruinar toda la sanidad privada, mira, tú has expresado pues vas muy a tener un bien, problema. Aristóteles, creo que era Aristóteles, que decía que la política es el arte de lo posible, pero hubo quien dijo también que la política no debe ser el arte de lo posible, sino el arte de hacer posible lo necesario. Lo necesario. Sí. Esa es la diferencia. Y esa es la clave, pero es que estos no están en esas ni el mucho tema más. al que yo iba es que yo veo eso y yo digo, bueno, si yo pago tanto para que estén tanto tiempo mareándome para un diagnóstico, mejor me voy. Y cuando el dinero me llega a mí y yo decido qué tipo de sanidad quiero yo soy mucho más libre. Y eso es lo que ellos no quieren. Ellos quieren que todos, absolutamente todos, dependamos. Así tengas que estar en una cola como aquella canción de Simón en la sala de un hospital a las 7:43. Esa es la cuestión ideológica. Eso es, esa es la parte ideológica. Pero es la parte ideológica no y es la parte ideológica. Bueno, es que la ideología en cuestión de la que estamos hablando es una ideología economicista, no te olvides de eso. Es decir, que al fin y al cabo se mueve por la economía, desde Carlos Marx hasta ahora, ¿no? Yo no te digo que no, pero que la gente tiene problemas de salud y que a la gente tú no la puedes dejar abandonada. Y además cuando tú te vas a las encuestas y le preguntas a la gente cuál es tu principal preocupación y todo el mundo responde que la sanidad es la principal preocupación, porque todo el mundo tiene alguien o algo que afecta a la sanidad pública. Totalmente. Entonces,
Tú lo que no puedes hacer es decir, bueno, yo voy a meter 8 millones de personas más en la sanidad pública cuando todos sabemos que la sanidad pública tiene los hospitales a reventar, que no hay facultativos porque la gente se ha marchado a trabajar a otros países donde le pagan mejor y porque no hay enfermeras, no hay médicos, no hay sanitarios y demás, y porque además... Y más en un país cuya pirámide de población está invertida. Exactamente. De tal manera que cada vez hay más exigencia. Es un país cada día más de viejos. Cada día hay más exigencia. Cada día es más cara. Y aún así, cada vez hay más gente que huye de la seguridad pública porque no le soluciona ningún problema. Yo toda mi vida he pagado la sanidad pública, toda mi vida. No la he usado jamás, jamás. O sea, ahí tienen mis cotizaciones a la sanidad porque nunca la he usado, porque siempre he tenido un seguro privado. Pero los impuestos los has pagado exactamente. Pero los impuestos igual. Señores, hasta aquí hemos llegado, porque ya se va a dar la hora y habrá que irse a dormir. Ellos no quieren, pues están aquí, han cogido la hebra y yo ya os despido a todos. Pedro Luis Pedrosa, Oscar Rivas, Jesús Trillo, Carolina Mejías, mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche y ustedes también por estar al otro lado. Nosotros mañana seguiremos. Jesús Dolores, gracias mil de verdad por el Belén. Qué preciosidad nos hacéis. El nacimiento. Venga, que descansen y ya vamos con Feliz Navidad. Hasta luego.